Es un día para conversar, es un día para contar las historias que componen los territorios y por eso hoy estamos en San José del Guaviare, la tierra que en algún momento acogió a los caminantes y que nos dejó más que historias una gran red de amigos, amigos que por medio de las cámaras están transformando la forma de ver estos territorios. Quizá antes del año 2020 las referencias de San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y hasta allá en Miraflores no eran las mejores noticias, pero estos jóvenes que les vamos a presentar, que ustedes ya conocen, se han encargado de ir dignificando cada una de esas historias que en realidad son las que componen las verdades de estos tesoros de nuestro país, este tesoro ubicado en la Amazonía de Colombia. Por eso hoy los estamos saludando con la red de creadores de contenido de valor de la Amazonía. Nos acompaña Pipe Cuida, nos acompaña Maloca Joven, nos acompaña Dignidad Estéreo y La Chagra Estudios, todos en este momento haciendo parte del panel que les estará hablando, compartiéndoles historias, pero también en la producción. Si ustedes ven lo que yo estoy viendo en este momento, son todos los jóvenes del Guaviare que en este momento se integran a esta producción, en cámara, en sonido, en dirección, en producción, y nosotros aquí hablándoles en esta oportunidad de un tema muy importante, pero entonces primero saludemos a los integrantes de este círculo de la palabra y ya les vamos a decir también en qué lugar exactamente nos encontramos. Compañero Jorge, ¿cómo está? Hola José, pues muy agradecido y muy contento de poder compartir nuevamente con la red de creadores de contenido. Es una oportunidad para contarles a todas las personas esas historias que nacen en esos territorios y aprovechamos también para saludar y agradecer a la comunidad NASA que nos ofreció este espacio para poder compartir esas historias. También nos acompaña Felipe Henao, ya ustedes lo conocen, de Pipe Cuida. ¿Cómo vamos, Pipe? Muy bien, primero que todo, bienvenidos a este hermoso departamento del Guaviare. Un saludo amazónico a todos los que nos ven y a todo el equipo que está aquí reunido. Contarles que también desde Calamar estamos aquí aportando porque nuestro colectivo nace allí y qué bueno que todo el departamento esté representado a través de las comunicaciones en este tipo de espacios. Excelente, para eso también está acá Andrés de Maloca Joven. ¿Cómo vamos, Andrés? Bien, parceros, bacano volverlos a ver. Qué bendición poder compartir este espacio con todos nosotros, con todos los que estamos acá reunidos y volver a ver la red haciendo contenido como debe ser, seguir aportando lo que venimos realizando ya. Excelente, y para complementar este panel nos acompaña Sneider desde Miraflores, Guaviare, representando también a el colectivo Dignidad Estéreo. ¿Cómo vamos, Sneider? Muy bien, gracias a Dios. Realmente muy contento por este espacio que pues, nos brinda los compañeros. Es un gran logro poder representar a Miraflores y podernos expresar nuestras historias desde allí, aquí en este momento. Excelente, pues como les dije al inicio de este podcast, de este ejercicio del Círculo de la Palabra, nos encontramos en un espacio importante, sagrado para las comunidades indígenas. En este caso nos encontramos en la comunidad NASA de San José del Guaviare. Estamos a escasos 10-15 minutos del casco urbano, en una hermosa Maloca, escenario especial indicado para hablar de una temática de la que muchos opinan, pero pocos conocen historias reales desde los territorios. Cada uno de ellos que ustedes ven acá está representando una historia, pero esa historia representa todo un departamento y en específico un municipio. ¿Habían ustedes escuchado sobre Miraflores, Calamar, El Retorno y San José del Guaviare? Quizá de este último sí, tal vez, por su gran popularidad que ha ganado en los últimos años en torno al turismo, pero los otros municipios, aun cuando también tienen muchas cosas que ofertar al turismo, también tienen historias y por eso nos encontramos aquí dialogando en este círculo de la palabra precisamente en medio de la tulpa y con los ancestros que nos acompañan en este momento para tocar una temática muy especial. Así que bienvenidos, bienvenidas a este podcast que va a hablarles sobre un delito ambiental. Exactamente, sobre un delito ambiental, que hoy en día estos jóvenes también siguen luchando para tratar de reivindicarse con el territorio y con una planta muy especial. Últimamente nos hemos encontrado con una gran cantidad de noticias acerca de la deforestación, del incremento de las hectáreas de cultivos de coca con fines ilícitos, pero siempre han estado esas historias permeadas
por la satanización de una planta y también por la incriminación de las personas que han tenido que cultivar los campos de sus territorios debido a eso. Por eso hoy nos estamos reuniendo aquí para hablar acerca de cómo estos jóvenes percibieron en su momento la siembra de esos cultivos, pero más aún cómo percibieron, cómo tuvieron que vivir las aspersiones con glifosato en sus casas, porque así fue, en sus casas. Para eso vamos a hacer un ejercicio en donde por medio de unas imágenes ilustradas acá por Andrés, que los invitamos a que sigan su trabajo en Kawade, en Kawade, acá vean aquí, este es el arroba de Kawade para que lo sigan también, y pues la idea es que conforme vayamos viendo estas ilustraciones, podamos ir abriendo un debate acerca de qué les trae a la memoria estas ilustraciones. Entonces, ¿arrancamos? De una. Bueno, De una, listo. Por acá hay unas ilustraciones. Hasta el momento yo no las he visto, pero la idea es que surja una conversación sobre lo que les vamos a mostrar. incluso José, creo que ninguno de nosotros le hemos visto. El pronto, antes el que las creó, pero va a ser sorpresa para nosotros. Entonces vamos a ver. Ok. ¿Todos la ven? Snyder, ¿qué le inspira esta imagen? ¿Qué se viene a su memoria cuando ve esto? La imagen me inspira hace más o menos por ahí unos 17, 18 años. Hace 16 años fue que me vine de mi territorio, de mi lugar donde pues crecí, que es en Miraflores, pero de ahí alejado a Miraflores. Mi hogar era básicamente por ahí a 8 horas por el río. Hace mucho tiempo, cuando empezaron a utilizar estas sustancias del glifosato, en nuestro hogar se cultivaba lo que eran los alimentos, lo que es lo tradicional, la yuca, el maíz, el plátano, los frutales y también, además de esto, el cultivo que hoy le llaman la coca. La coca se utilizaba más que todo para hacer trueques con la alimentación, comprar nuevos objetos que se utilizaban allá en su momento. La llegada de estas avionetas a este sector, que más o menos se encuentra a estas 8 horas, 10 horas por río, causó un gran daño en esos terrenos, en esos territorios, en esos cultivos, porque afectó verdaderamente, más que todo fue la tierra. Porque al afectar la tierra, los cultivos, la alimentación empezó a decaer bastante. Igualmente la economía. Y la gente por estas actividades del glifosato tuvo que empezar a tomar otros caminos, a desviarse, a retirarse del entorno, y poco a poco se fue disminuyendo la población, acabando también las oportunidades laborales, porque más que todo la coca lo veían como una oportunidad laboral, como una oportunidad de alimentar a la familia y como una oportunidad de salir adelante. Y al llegar estas avionetas, todas esas oportunidades se fueron acabando, incluso hasta la alimentación de las familias que vivían en ese lugar. Perfecto. Pregúntense ustedes en este momento, allá si lo están viendo en sus casas, ¿qué se viene a su mente cuando ven esta imagen? Tal vez en el contexto que les haya dado Snyder. Para ustedes, ¿qué significa esto? Jorge, ¿para usted qué significa? Me trae unos recuerdos bastante interesantes, como una imagen te lleva a la situación. Y antes una avioneta era como un juego para uno cuando crece, un avión. Y al ver esa avioneta era un tema de miedo, porque tenía que uno esconderse. Porque si le llega a caer uno ese glifosato encima, eso era terrible. Uno miraba a las personas con ronchas, con muchas heridas a base que le caía esto, y pues para uno ya era un factor de miedo. Precisamente veía uno huyendo de esas avionetas a esconderse, pues esperando que no le cayera este químico encima. Y Pipe, ¿cómo transcurría esa misma historia pero en Calamar en ese momento? O esta imagen, si la mostráramos en Calamar, ¿qué nos diría la gente? Wow, yo sí tengo, cuando veo esa imagen, y le agradezco también a Andrés por la ilustración, a mí me trae muchos recuerdos, incluso me imagino que puedo hacer hasta yo corriendo, ¿no? Yo le tenía pavor a los aviones y especialmente a los helicópteros. O sea, yo le tenía miedo porque en la selva sonaban muy duro. Y aparte de eso, las avionetas
eran lo de menos, era el sonido de las balas, porque cuando estábamos en la finca, en Calamar, los helicópteros disparaban a la selva. Y me acuerdo tanto la historia que una vez íbamos con mi hermano y en una mula, o sea, en un caballo, que en este caso la mula, la única medio de resguardo mientras íbamos a garitear era estar debajo de la mula mientras los helicópteros daban plomo, digamos, disparaban sobre la selva. Y las avionetas pues pasaban muy bajitas, pero también era toda una película, porque cuando sabíamos que iba a haber fumigación, porque comenzaban primero con unas fincas cercanas, todo el mundo se alertaba, y me acuerdo que mi papá decía, a llenar los tambores, porque se llenaban tambores de agua con Fa y jabón Rey. Entonces el trabajo nuestro era hacer todo ese merjuje de jabón que se montaba en unos tambores y se prendían unas motobombas, y así como pasaba la avioneta tirando el glifosato, que nos bañaba en glifosato, muchas veces estábamos ya esperando en el Tajo, posteriormente comenzábamos a fumigar y a lavar estas matas. Alguna vez incluso intentamos poner un plástico negro sobre los cultivos de coca como para salvaguardar. Y tengo unas fotografías que no tengo en el espacio, pero tengo a mi padre en una foto en una platanera donde no hay plátano, donde no hay yuca, donde incluso habían pescados envenenados porque la avioneta abría el chorro y lo cerraba, pero aún así se llevaba digamos, el veneno en el aire que jalaba muchos otros metros después del Tajo. Y era toda una película y toda una situación donde realmente, aparte del miedo que había que tener por los disparos y demás, pues tocaba estar trabajando en pro de garantizar la soberanía alimentaria. Bueno, me imagino que allá en el retorno, Andrés, la historia no era muy distinta, ¿no? ¿Cómo recuerda usted o qué le evoca esa imagen? Y además de eso, ¿qué pasaba por su mente al momento de diagramar una escena pues como tan dolorosa, ¿no? En su momento. Pues yo creo que una de las cosas en las que coincidimos todos es que era uno de esos miedos y como esas pesadillas que teníamos todos de niños. O sea, en el contexto siempre escuchábamos un avión, fuera lo que sea, y de una vez lo asociábamos, generamos esa asociación directa. Yo incluso recuerdo alguna vez estar jugando afuera de la finca y que mi abuela me gritara precisamente para que entrara a la casa, para que el glifosato no me cayera encima. Y era como ese tema de cúbrete los ojos, o sea, no respires eso, sí, o sea, porque se sentía un olor fuerte siempre en el ambiente con el glifosato. ¿Cómo a qué? ¿Lo asocia a algo? Como a veneno, yo no sé cómo más describirlo, como a veneno, como medio caucho, no sé cómo decirlo, como amargoso, no sé cómo poder asociarlo, pero era fuerte, como lo podría asociar incluso como cuando se quema un plástico o algo así, de algún modo, y como tirando como al veneno, un veneno tipo Raik o algo así, pero un poco más fuerte, como cuando fumigan y le echan esto esto para matar las plagas en los cultivos, algo así se sentía el olor. Y pues aparte de ello, también recuerdo, había un avión, que yo no sé si ustedes lo recuerden, que le decían el marrano. Era un avión grandísimo y tú lo mirabas a lo lejos y cuando bombardeaban los campamentos guerrilleros. Entonces lo que pasa es que uno miraba a lo lejos, eso sonaba durísimo. Y aparte de eso, se veía cuando botaban los bombazos y se veían como si fuera fuegos artificiales. Algo así, se veía como si botaran unos relámpagos. Y ya cuando usted sentía era la explosión y la casa se zarandeaba. Yo recuerdo mucho eso porque obviamente le pedían a uno cubrirse. Mis abuelos en mi caso siempre era como, no, cúbrase o métase debajo de la cama, cosas así por el estilo. Pero siempre se sentía, y cuando era la explosión, era cuando se zarandeaba, era lo que más como daba miedo, o sea, era intimidante realmente como esa situación. Pues son las historias y los relatos de jóvenes entre los 20 y los 30, sí, todos estamos ahí, ya pase pero poquito, y pues de eso se trata este ejercicio. ¿Qué es glifosato? ¿Por qué bombardeaban la casa de estos muchachos? ¿Por qué les tocaba esconderse en la selva? ¿Por qué les tocaba llenar una caneca con agua y jabón? Les vamos a contar la historia, pero como se debe, en la voz de sus protagonistas. Para ustedes, ¿qué es la coca? Y pues, ¿qué es la coca? Y al mismo tiempo, pues, ¿qué es la cocaína? Muchas veces relacionan a las dos cosas, ¿no? Sneider, para usted, ¿qué es la coca? Y por otro lado, ¿qué es la cocaína? Para mí la coca desde muy pequeño era el producto que usted podía conseguir muchas cosas. Aparte de lo que pues una estabilidad, la comida,
lo que necesitaba prácticamente para poder tener una vida digna. Y es algo tan simple que una hoja la procesen y, y eso procesado reemplaza el dinero. Y reemplaza el dinero y usted pueda conseguir verdaderamente pues lo que necesita. Alimentación, tener una estabilidad, dinero, poder compartir con las personas que están alrededor. Más que todo, pues la coca era un reemplazante del dinero y era bonito para nosotros en la niñez, porque pues en la niñez uno no entendía realmente qué era la coca, pero para el Estado era otra cuestión totalmente diferente, era ilegal, era algo que no sirve para el Estado. Y en otro concepto, en el concepto indígena, que también lo manejamos, es tradicional. Es lo que utilizamos para nosotros el consumo, proteína, para poder trabajar un poco más, para sentirse bien, alimentación. Para mí la coca ha sido eso, pero es muy triste que por la coca haya tanta guerra, haya tanta violencia, acaben con pueblitos pequeños, con hogares, con familias, con, con la vida prácticamente. Y para usted, Andrés, hoy, por ejemplo, hoy en día, Pues yo siempre he creído que la coca no es cocaína, empezando por ahí, y pues es una planta de poder, o sea, así como todas las plantas están vivas, ¿sí? Y esta planta, eso también se comparte y también lo he escuchado mucho de muchas comunidades indígenas, esta planta está viva y esta planta te puede consumir así como tú la consumes a ella, porque es una planta de poder. Y esto implica pues esas nociones, ¿no? De entender también tú con qué intención estás haciendo y estás entrando en este proceso con esa planta. no, y Y, fíjese, señor. y entonces, y pues también, aparte de eso, pues siempre hemos tenido como esa noción con la cocaína, pero también hay que entender como todo el contexto que se ha implicado con esto, porque pues esta atmósfera que se ha dado de violencia, todo esto ha sido pues ligado también principalmente por un abandono estatal. O sea, fue el Estado quien realmente pues de algún modo tenía de lado este territorio y las personas tenían como buscar formas alternativas de crear economías. Y estas mismas economías pues se dieron por las dinámicas propias que pasaban acá. O sea, aquí no podían sacar yuca, no podían sacar plátano porque no había infraestructura vial. Y eso implicaba pues el hecho de que las personas optaran por la coca, que sí la pagaban bien y sin ninguna limitación. A tal punto de convertirse en dinero, como lo estaba diciendo Snyder, y es que nosotros en Caminantes también hemos sido testigos de cómo en algunos poblados apartados de la centralidad del país, el papel moneda continúa siendo la pasta a base de coca. ¿Usted qué opina, Pipe? Para usted hoy en día, también desde su posición de líder ambiental, ¿cómo usted se concilia con la coca que trajo cosas tanto positivas como negativas? ¿Cómo se concilia usted y cómo la concibe desde hoy como líder ambiental? Pues es un tema bastante complejo, pero a la vez, digamos que han sido esas dinámicas de poder entender también el territorio, ¿no? Por lo menos, si usted me pregunta, cuando estaba pequeño, para mí la coca era una oportunidad, ¿sí? E incluso lo primero que me dieron a mí en la finca fue una hectárea con semilla para sembrar coca. Y la sembré. Y ¿Cuántos años creció tenías? alrededor de unos 7 años. Y la sembré. Y cuando iba a coger mi primera cosecha, esa avioneta que nos mostró al principio, acabó los sueños quizás de Pipe de ser un cocalero o un ganadero. Entonces, ahí comenzó algo que yo denomino hoy la coca, oportunidad, y la cocaína, desgracia, ¿sí? Porque detrás de la coca, pues todos veíamos la oportunidad de tener vaquitas, de tener una finca y de crear un negocio a partir de eso. Y no lo veíamos mal, porque para nosotros, pues ese era el negocio, ¿no? El abandono estatal de que hablaba nuestro compañero es una realidad y aún sigue siendo una realidad. Hoy, hoy definitivamente la vemos como que es una mata inofensiva, ¿sí?
que lastimosamente fuimos nosotros los seres humanos los que le hemos sacado ese potencial que hoy la estigmatiza en el mundo y que obviamente ha arruinado la vida de muchas familias, partiendo por la misma nuestra, que hemos perdido familiares, que hemos tenido que perder incluso todo lo que alguna vez construimos alrededor de esa misma mata. Pero pues para nuestras comunidades indígenas y para muchas comunidades actualmente, pues es una mata que le permite tener acceso a medicina, acceso a otro montón de oportunidades que tienen. Pero sí creo que hoy ha sido un proceso de reconciliarnos y es entender que no ha sido la mata, ¿sí?, sino de pronto los usos que le hemos dado en la sociedad de transformarla en un tema ilícito. Jorge, que también desde ya el ámbito un poco más urbano que era San José, pues porque un poco distinta era la realidad de Calamar, del Retorno y de Miraflores a la de San José. Supongo que en San José había otra noción y otra percepción tanto del que la tenía como del que la comercializaba. ¿Usted cómo se acuerda? ¿Qué le trae a su memoria en estos momentos ese escenario en donde la coca era precisamente eso, un medio transaccional, una moneda? ¿Cómo recuerda esos días? Yo lo recuerdo de dos maneras. Uno, en el contexto de la finca de mi abuela, porque para nosotros era como un negocio familiar. Todos los distintos integrantes hacían una labor en torno al cultivo de la coca. Muchas veces los hombres se encargaban de ir a cosecharlo, de ir a rasparla, las mujeres se encargaban de la cocina, de lavar la ropa y demás. Entonces estaba mi abuela, mi mamá, mis tíos, todos en torno a eso. Yo como todavía era muy pequeño, yo era como el chino de los mandados, como dice la canción. Mandaban a llevar almuerzos, a recoger una cosa, a estar pendiente que estuviera el guarapo para que las personas que estuvieran raspando estuvieran hidratadas. Pero luego llegó el contexto de San José del Guaviare, que era como el punto donde llegaba mucho raspachín a vender. Entonces ya se veía, era precisamente como el resultado final de todo el cultivo, porque eran meses que estaba uno cultivando, raspando, y ahí salía uno a los caseríos, en este caso a San José del Guaviare, y era la fiesta. Eso era un derroche de dinero, porque llegaban con 2, 3 millones de pesos en plata en lonas, y gastaban, y eso decía trago para todo el mundo, y si usted, digamos, se descuidaba, le robaban la plata, usted tenía que tener, digamos, las personas de confianza que le guardara sus milloncitos, o si no, pues usted resultaba desaparecido por ese dinero. Entonces también era bastante violencia en esos contextos porque era el trago, las mujeres, por así decirlo, porque también había bastante prostitución, porque ese era como también el gran auge de conseguir plata a base de la prostitución, porque pues era como la otra forma de las mujeres que estaban en la zona urbana ganarse también el sustento. Entonces llegaban muchos jornaleros de todas partes a gastar, por así decirlo, lo que habían ganado durante meses, y pues detrás de las mujeres pendientes, pues porque tenían que volverse con el mercado. Entonces también era una dinámica bastante interesante porque se veía bastante movimiento en la plaza de mercado porque llegaban por río, pues llegaban por distintas carreteras, y el centro era como el epicentro donde llegaban, gastaban, duraban 3 días y otra vez 4 o 5 meses metidos en la selva cultivando. Yo me quedo con esa frase de que la coca una oportunidad y la cocaína una desgracia para estos territorios, pero pues precisamente queremos, primero que todo, reivindicar a la planta, segundo, escuchar esos relatos que pienso yo nunca se han tenido en cuenta en los medios de comunicación, y por eso hay un representante de cada uno de esos municipios que, aunque cercanos, en todos se vivieron situaciones diferentes, pero que quizá tuvieron siempre un mismo núcleo, un mismo nacimiento, y es precisamente la carencia de oportunidades que lleva al campesinado, así como aquí al compañero Pipe a los 7 años, a tener una hectárea con semilla de coca. Estamos hablando de qué año, de esas historias que ustedes me están contando. 98, 2002, 2003. 2000, 2002. Más o menos la época. Sí. En el año 1994, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana y de Bill Clinton de los Estados Unidos, se firma el Plan Colombia, mediante el cual la apuesta era sencillamente acabar con los cultivos de coca, que para ese momento en Colombia concentraban su gran parte en esta hermosa región de la Amazonía. Y gracias a ese estigma del territorio de la coca, pues hoy en día
se sigue pensando que son territorios peligrosos en donde la violencia prima y donde en realidad las oportunidades escasean. Pero pues este ejercicio demuestra todo lo contrario y ya lo van a ir viendo ustedes a medida que avancemos en ese podcast. Yo les quiero dar un dato para que pensemos cuál era el objetivo del Plan Colombia, que como les digo era erradicar por completo la planta de coca de toda Colombia. Solamente entre el año 2016 y el año 1995, entre el 1995 y el año 2016, póngale cuántas hectáreas de coca fueron fumigadas con glifosato. Diga un número. Entre el 1995 y el año 2016. Póngale un número, Jorge. Usted diga tantas hectáreas. Por ahí más de 200.000. 200.000, Unas 130.000. 130.000, 300.000. 300.000, Por unas 210. 210.000. 210.000, sí. Se fumigaron con glifosato más de 330.000 hectáreas en Colombia, la gran mayoría de ellas en la Amazonía, el lugar en donde hoy todos sacan la bandera a decir que hay que protegerla porque es nuestra fábrica de agua. Pero durante más de una década se fumigó el campo, las familias, el plátano, la yuca, las fuentes hídricas, y esos estragos son difíciles de reparar. 330.000 hectáreas. ¿Saben ustedes cuántas hectáreas tiene Bogotá? Bogotá tiene 160.000 hectáreas. Es decir, que se fumigaron 2 Bogotás, 2 ciudades de 8 millones de personas. Hagan de cuenta la proporción para usted, amigo o amiga que nos ve desde otro país. Bogotá es una ciudad principal con 8 millones de habitantes y solamente tiene 160.000 hectáreas. Quiere decir que la cantidad de hectáreas que se fumigaron fueron 2 veces Bogotá durante ese tiempo. ¿Qué le hace pensar eso a usted, Pipe? Que se haya fumigado 2 veces Bogotá en un espacio en el que hoy gobiernos del mundo, organizaciones internacionales sacan la bandera de la conservación, pero en un momento se dedicaron a impulsar esos proyectos. Primero que todo, eso es terrible. Digamos que los daños que se generaron a partir de la fumigación son irreparables, tanto para las personas que hoy se han afectado como para el medio ambiente, porque aquí hay 2 víctimas del Plan Colombia, de la fumigación. Y segundo, que no eran tan eficientes como se planteaban, porque 2024 y seguimos hablando de cultivos ilícitos, que muchas veces lo que hacen es mutar la oportunidad de esos territorios, de alguna manera seguir trabajando, porque hemos visto y hemos sido testigos de que combatir las necesidades de los territorios no se hace ni con la fuerza pública, ni con operaciones, ni con fumigación. Hay que hacerlo con presencia estatal, con oportunidad, porque si hoy estamos acá sentados, es muy curioso porque decidimos por voluntad propia hacer algo distinto en la vida, o si no, aquí podría haber un narcotraficante o comandantes de las disidencias o de la guerrilla o de las FARC, porque tuvimos esa oportunidad, seguramente todos vivíamos en medio de esa realidad y era lo que nos ofrecía la oportunidad en ese momento. Pero creo que muchos de los que estamos acá decidimos ir en contravía de cualquier oportunidad ilegal y buscar otra oportunidad. Pero pues obviamente, ¿qué demuestra todo esto? Que hay resiliencia también en los territorios y que hay apuestas distintas y visiones distintas, sin tener que estar estigmatizando todo lo que a su alrededor alguna vez fue. Y es muy triste que esos mismos gobiernos que una vez se proyectaron a acabar con una mata, acabando un montón de recursos naturales, sean los mismos que hoy nos digan cómo tenemos que cuidar lo que ellos nos ayudaron a destruir. Ahora que hablabas lo de que las oportunidades y probablemente si no hubieran existido las cámaras, estaríamos hablando de otras historias o quizá no haciendo esta grabación, probablemente comandando un grupo guerrillero o siendo narcotraficantes. ¿Usted cómo se ve ahí, Andrés? ¿Usted piensa que pudo haber estado en alguno de esos 2 casos? Y si se acuerda de un momento específico en su vida en que le dijeron, Andrés, vea esta oportunidad, y usted dijo, más bien me voy por acá. ¿Recuerda en algún momento eso? A mí, pues antes de eso, estaba pensando mientras hablábamos, y es también como las consecuencias y realmente la conexión que tienen las personas de acá realmente con el producto final, que es la cocaína y sus usos. Yo recuerdo en algún momento alguna conversación con mi abuela y ella incluso la están entrevistando porque pues nosotros hicimos un proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Y pues ella hacía un chiste con las personas que venían a entrevistarla y decía como,
como que ella decía que empezó a hacer galletas y empezó a hacer vinos y empezó a hacer otro tipo de productos porque se cansó de fumarse la coca y se reía. Y es eso habla mucho de la desconexión completa que hay realmente con lo que se hace con la coca. O sea, ni siquiera se sabe realmente qué es. Y son las personas que lo producían. Entonces también es entender esos contextos. Realmente las personas lo miraban desde una visión de algún modo inocente, porque era una oportunidad. No era ni pensar en malicia, no sabían realmente que con eso las personas caían en sobredosis, no pensaban que las personas consumían esto y que podía generar otro tipo de conflictos y otro tipo de afectaciones en otras personas. Hasta que realmente empezaron a llegar los medios a estos lugares porque pues somos desconectados. Realmente en temas, digamos, agrícolas y lo que es rural, la principal fuente de información en ese entonces era la radio. Y pues la radio que era Caracol, RCN, que la mayoría de noticias son centradas. Teníamos acá acceso a ciertos medios regionales, pero realmente no se conocía y era como muy controlado el tema de la difusión. Por eso hay una desconexión total con eso. Y en cuanto a lo que me preguntas de yo en qué momento vi, yo recuerdo en algún momento cuando estaba pelado, estábamos en más o menos los 2000 algo, todavía estamos en conflicto con los paracos y guerrilla. Y en ese entonces yo me ahorraba me gustaba ahorrarme una plata que me daban y me iba caminando desde el retorno a la finca de mis abuelos. Ellos me daban la plata para que me fuera y pues yo para ahorrarme eso y comprarme una gaseosa o cualquier cosa, me iba caminando. Llegando a la finca, había una camioneta blanca. Había una camioneta blanca a un lado de la carretera y estaban varados, estaban enterrados. Y yo recuerdo que estaban los más muy bien vestidos. En ese momento pues yo no había visto tanto o sea, sí los había visto, pero nunca había tenido como contacto con ellos, porque siempre me decían que me alejara de ellos, precisamente como que no hablara mucho con ellos, no me relacionara tanto, y que si algunas me decían que me subiera al carro, que no me subiera al carro. Eso es básicamente lo que me decían. Entonces pues ellos me hablaron, me preguntaron, venga mijo, ¿usted qué? ¿Usted de dónde viene? Y yo no, yo vengo al retorno, yo voy para acá, para La Guarapera. Ah, ¿usted es el nieto de doña Nelly? Y yo, sí, sí. Ah, y se me quedó mirando y, venga, tome 5.000 pesos para que compre una gaseosa. Me saludó a su abuela, fue que me dijo. Y ya, yo seguí el camino. Y llegué donde la abuela y pues ya, ay, ¿usted por qué se vino caminando? Bueno, en fin. Y pues yo le comenté y ella me preguntó, ella se puso seria en ese momento y me dijo, ¿le dijeron algo más? Y yo no, o sea, no. Acuérdese que no, con ellos nunca se había subido al carro de ellos. Era lo único que me reiteraban mucho eso. Era como de pronto alguna situación que recuerdo en cuanto a lo que me preguntas. Y en Miraflores, Pues en Miraflores, digamos, ese tema sí era un poco más controlado porque pues allá básicamente eran las mismas personas de la finca, digamos, los que trabajaban. Allá, digamos, no se mira, digamos, como tanto el narcotráfico, sino que como las personas cultivaban la coca, pero era viéndolo como oportunidad, como le decía el compañero, o sea, para salir adelante porque estábamos en un espacio realmente apartado y en estos espacios apartados no hay apoyo de prácticamente del Estado. Entonces la única oportunidad para salir adelante era esa, pues cultivar y tratar de organizarse los finqueros, todos los que tenían pues sus cultivos. Y pues el único que pues digamos mandaban en el territorio pues era la guerrilla. Pero pues la guerrilla prácticamente ellos solo eran más o menos como el control, verificar cómo estaban las cosas, que todo estuviera bien, que no hubieran peleas y, y pues también cobraban sus cuotas como digamos como para la fortaleza de ellos, más que todo, pero el narcotráfico como tal pues no mucho, pero sí violencia por parte del Estado, pues queriendo digamos acabar digamos con esos cultivos. en los viajes que nosotros hacíamos a Miraflores, nos contaban que era tanta la práctica de la siembra de coca que inclusive la comida como tal la mandaban a traer de otros lugares. ¿Sí era tanto así? Sí, imagínense que pues nosotros que venimos de la parte más apartada porque donde yo vivía eh, eran los límites del Guaviare y los inicios del Baupés. Entonces un río era el que apartaba estos dos departamentos, que al lado derecho del río se llamaba Bocas de la Arara y al lado izquierdo Puerto Santander. Nosotros vivíamos en una comunidad que se llamaba Bocas de la Arara. Y sí es cierto lo que usted me dice.
Como allá prácticamente, digamos, se cultivaba bastante la coca, era tanto así que llegaban aviones grandes a recoger las cargas y traían personas de Villavicencio, de Bogotá, a, digamos, a tomar, a beber, a pasarla chévere, a conocer los finqueros, a conocer las personas y hacer negociaciones para la compra de este cultivo y hacer sus trueques. Entonces las personas venían desde el meta a traer sus productos, hacían sus negociaciones, hacían sus trueques y nuevamente se regresaban el mismo día. Asimismo también traían a mujeres para pues, los mismos finqueros, pues para sus placeres y demás. Pero sí, y eso era prácticamente todos los días. Tanto así que la coca lo miraban como oportunidades en ese territorio y se armaban hasta, ¿cómo se llama eso? Como los juegos, que vienen equipos de Carurú, de Miraflores, de los resguardos indígenas, armaban Interveredales. interveredales para jugar y para, digamos, para integrarse en toda la comunidad de esos sectores del río. Y el cultivo más que todo se miraba era de esa forma, o sea, digamos como para salir adelante, oportunidades y compartir con las personas que habitaban el sector, pero más no lo miraban de otra forma, digamos, como lo decía el compañero, que iba a afectar a muchas otras personas o que causaba otras actividades como la guerra eh, y acabar. Pero cuando todo esto pues se fue minimizando, cuando empezó a actuar el Estado, todas estas actividades fueron totalmente cambiando, se fueron acabando. Prácticamente entonces la coca era la realidad. No había de pronto la oportunidad de pensar en ir a estudiar algo que quizá a usted le gustaba hacer, tal vez algo autodidactamente hacerlo en su casa si le gustaba el canto, ensayarlo, pero en realidad hasta ahorita lo que estamos viendo es que la realidad del momento, del instante, de la situación y del contexto era ver cómo hacer parte de ese círculo en donde los ingresos, el bienestar, la estabilidad en la familia provenía precisamente de la siembra y del procesamiento. ¿Y usted cómo lo vivía, Jorge, en San José? Porque ya tenemos una imagen desde Miraflores en donde había un contexto en torno a su cultivo, pero ya en San José, usted ya como un joven adolescente, usted en algún momento se vio inmerso, dijo, de algún lado, por algún lado debo meterme a esto, o lo vio desde afuera y dijo, busquemos otras oportunidades. ¿Cómo se vivía ahí ese momento en su casa, esa situación? Bueno, uno de los motivos de que estamos en la vereda Guacamayas, que es donde queda la finca de mi abuela, por allá no había escuelas para secundaria, llega uno hasta quinto grado. Y yo me estaba empezando a interesar en volverme raspachín, porque yo ya que mis tíos hacían su platica y yo ya estaba a los 12 años. Mi mamá me dijo, no, nos vamos para San José, sobre todo porque hay un antecedente. Teníamos un tío que desapareció porque se fue para las filas y llevamos más de 3 años sin saber de él. Y ella también tenía el miedo de que pues uno con el negocio de la coca tenía bastante cercanía con las fuerzas ilegales y le hacían uno bastante promesas y era la única opción que uno tenía, era raspar coca o irse para las fuerzas. Para También las por fuerzas, ¿para qué? ilegales, para guerrilla, para los que estaban en ese momento en el campo. Okay. Y pues uno también inmerso en esa guerra porque las opciones que ofrecía el Estado era Quinto de atentar primaria. y atentar contra lo que nos daba la fuente de sustento, porque el trabajo de nosotros era cultivar la coca, llenarle una lona y llegaba la gente y se la llevaba. Y ya lo que pasaba con ella, pues nosotros nos desconocíamos porque no, hasta allá no llegábamos. Habían ya otros familiares, tíos que ya eran muchos con bastante trayectoria que ya se los llevaban y los reclutaban para las cocinas. Pero uno ese conocimiento tratan siempre uno tenerlo muy aislado de todo eso. No era más, lo que uno tenía era el conocimiento era ver la coca y cómo la raspaban y cómo se la llevaban. Ese era todo el concepto que uno tenía. Pero también cambió el panorama cuando estaba un poco en el texto urbano como San José, porque llegamos a ir al centro. Y vivíamos al frente de la plaza de mercado. Y mi papá colocó una cantina. Entonces, pues ahí es donde llegaba precisamente todas las personas a gastar su plata, de todo, entonces seguía uno viendo la plata, ¿sí? Entonces yo, ¿qué hacía? Le pedía permiso a mi mamá en las vacaciones para irme donde mi abuela y era raspar. Sabía que uno era como el jornal de las vacaciones para tener uno platica, porque el resto
no había como opciones para uno trabajar de pelado. Oficios varios. ¿Qué es raspar? Coger la hoja de coca de la mata y empezar a arrancarla para pues sustraer este elemento que es la hoja realmente y pues queda el chamizo. Es como un arbusto y lo que hace uno es arrancarlas y echarlas en una lonita y pues eso es lo que uno realmente cultiva. Es como quitarle las hojas a una mata. Esas eran sus vacaciones. Sí, esas eran como las vacaciones porque uno sabía que era la fuente de trabajo y era la plata segura que uno tenía. En un mes que trabajaba se podía hacer hasta 1.500.000, 1.500.000 en ese tiempo, era En el bastante año plata. 2000 por ahí. 2002, 2003, por esa época. Pipe, en su casa en algún momento se sentaron a hablar de para qué era la cocaína, o sea, cuál era el objetivo, qué era lo que pasaba después de arrancar esa hoja, de procesarla, de entregarla a un distribuidor de pronto mayor. ¿Pensaban en eso? ¿O usted cuándo se enteró de que eso era un narcótico pues, para lo que lo usan actualmente? Incluso es algo muy curioso porque Pensé yo que me me iba a vi, decir, incluso la probamos. que incluso dentro de todo el proceso, yo me vine a enterar mucho ya después, ¿sí? Ya cuando estaba muy adolescente, ya tirando a joven, quizás porque lo vi en charlas, ya donde había policía antinarcótico y demás, que de pronto explicaron el proceso. ¿Y se Todo, acuerda, perdón, se acuerda cómo se los explicaban? sí, recuerdo que en Calamar, digamos que el ejército se tomó Calamar como en el año 2005 o algo más o menos, que ya comenzó a tener presencia y pues obviamente en el colegio hacían campañas de pedagogía, ¿no? Y los policías de antinarcótico iban a explicar ese proceso que no conocíamos después de entregarla a una persona que nos compraba. Son las cartillas de Dari, algo así, Sí, con la sí, campaña de La Mata que Mata. algo así. Y nosotros éramos como, ay, fue pucha, pues no sabíamos. Sin embargo, ahí no se nos iba a cambiar el chip, ¿no? Pero ¿se acuerda cómo se los decían? Es decir, les decían a ustedes, no, después de con esto hacen esto, lo consumen así. Y sobre todo que nos mostraban cómo era el impacto fuera de nuestro país, ¿no? Como la desgracia que llevaba a las familias, nos mostraban fotografías de la gente que estaba en proceso ya de adicción, la muerte, mostraban fotos de gente que habían asesinado por ser parte de esta cadena del negocio ilegal de la cocaína. Sin embargo, pues nos criamos viendo esta mata como una oportunidad y lo hemos hablado aquí, entonces era muy difícil decir como, oiga, no. Y la realidad de la mayoría de esos estudiantes en Calamar era que aún seguían viviendo de alguna manera directa o indirectamente de la coca, entonces era muy difícil que de un momento a otro cambiáramos. Y fue muy curioso porque durante todo ese tiempo de mi infancia, nadie nos habló, y mucho menos nuestros papás o nuestros vecinos, de que eso era un problema que estaba generando unos conflictos, estaba afectando a muchas familias, sino que era la oportunidad. Es más, uno no preguntaba, por ahí se decía un dicho que entre menos sabe, más vive. ¿Sí? Entonces uno, lo único que le importaba a la gente, digamos a nuestros padres, a los campesinos en ese momento, era el valor de la coca, en cuánto la estaban comprando, sin preguntarse por qué estaba alto o por qué estaba bajo el precio. ¿Sí? Que eso lo entendimos muchos años después. Brutales. Andrés, cuando usted comentaba ahorita que su abuela pensaba que la coca se fumaba, ahí hay una desconexión total con eso de lo que está hablando Felipe. Pero pues evidentemente su abuela no tuvo la oportunidad de sentarse en una charla de estas. ¿Qué piensa ella hoy en día ya de la cocaína como tal? Bueno, pues primero como lo primero que pasaba era como el hecho de la expresión de glifosato, como la persecución, eso fue lo que ellos iniciaron a replantearse como su vida, ¿no? Como empezar a darse cuenta que estaban siendo perseguidos y pues eso hizo que ellos pensaran, bueno, tenemos que hacer otras cosas porque pues realmente estamos cansados de esto, del contexto como tal que se generó alrededor de ese mercado que había. Y pues ya digamos con el tema de la cocaína, ella ya tiene un conocimiento un poco más, sí, como un poco más cercano, pero pues realmente no conoce cómo se consume. Obviamente ya sabe que es algo malo, tiene la connotación de que es algo negativo, que puede causar daño, pero realmente todavía no tiene, porque esto que te comentaba fue hace poco, fue hace muy poco que ella lo conversó. Y aparte de esto, pues nosotros siempre hemos estado como involucrados con la coca, o sea, siento que de algún modo en el Guaviare se ha venido tejiendo como una historia, como esta parte de la historia, siempre se ha hecho como cuando usted barre la casa y el mugrecito que le queda lo mete bajo el tapete.
siempre de algún modo se ha buscado cómo camuflar esta historia, cómo digerir de otra forma o cómo decir, como sí, sí, somos esto, pero ya no somos, entonces como ya no somos, olvidémoslo. Y pues creo que eso es algo desacertado, es desacertado el hecho de pensar que olvidando la historia vamos a construir algo nuevo cuando pues tenemos que pensar desde ahí. O sea, si no queremos repetir la historia, pues tenemos que conocerla. Cuáles fueron las dinámicas y qué se creó alrededor de todo esto que está pasando. Y pues dicho esto, pues también es como entender que los contextos que se generaron acá fueron los que realmente posibilitaron y gestaron como este periodo histórico. La idea con este ejercicio es ir más allá de la serie de Netflix que ustedes han visto en su casa, en donde les muestran el patrón del mal siendo el jefe y mandando a desaparecer y mandando a comprar o mandando a explotar. ¿Qué pasaba antes de eso? Y por qué hoy en día se condena a un territorio que en su momento, gracias precisamente a esa victimización ejercida por el Estado, tuvo que ir a sembrar la hoja. Y no lo estamos diciendo acá simplemente porque lo vimos, sino porque estos jóvenes vivieron cada una de esas historias. Para complementar ese contexto, vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Gracias a las ilustraciones que hizo acá Andrés, les voy a pasar a ustedes una de esas ilustraciones. A cada uno le voy a pasar una, se le va a pasar por la parte de atrás. Y cuando yo les diga, ustedes la voltean y me dicen qué es lo primero que se viene a su cabeza, ¿listo? Pensemos este ejercicio como algo de repentismo, de la primera anécdota que se venga a su memoria. Piensa en una anécdota y arrancamos por Snyder y Snyder nos cuenta su anécdota, Andrés, Pipe y finalmente Jorge, ¿listo? Listo. Vamos a hacerlo. Acá están las ilustraciones y pues nada, la idea con este ejercicio es poder mediante esa imagen poder seguir reconstruyendo esa memoria histórica de estos territorios Tan, 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 tan. que poco se les ha mostrado. Venga, hacemos trampita. Ay. Poco se les ha mostrado al mundo. Entonces van a verla en 3, 2, 1. Ok. Muéstrenla así a cámara, por favor. ¿Qué se viene a su mente, Snyder, con esa imagen? ¿Qué es? Descríbala. ¿Y qué viene a su mente? Para mí es, es una hectárea o son muchas hectáreas de oportunidades, de vida, de tener paz y tranquilidad, de salir adelante. Y se me viene que pues a partir de este cultivo, mi familia tenía un hogar pequeño, prácticamente no tenía nada. Y a partir de este cultivo y del esfuerzo de mis padres, se construyó un hogar y, y fue creciendo cada vez más hasta llegar a tal punto donde era, digamos, donde llegaban las personas de las comunidades, de las veredas, a encontrarse y a poder compartir y disfrutar. Porque nuestro hogar se convirtió, digamos, en un centro donde llegaban muchas personas, donde se conoció mucha gente, donde mi familia se volvió reconocida por este hogar. Un hogar que teníamos un centro de acopio de remesa, teníamos sitios recreativos como la cancha de tejo, billares, donde podían sentarse a tomar algo, una droguería, también donde se vendía ropa, un espacio donde la comunidad podía venir a compartir, a ver el noticiero, a ver películas. Nuestro hogar prácticamente era un hogar comunitario y todo empezó por los cultivos, por esta oportunidad que nos dio el cultivo. Y fue ahí donde fuimos creciendo como familia y donde nos hicimos reconocidos por mucha gente en Miraflores y el departamento del Guaviare. Ahí llegó mucha gente, tanto así que llegaban los aviones
las avionetas. Llegaba mucha gente de todas partes, mucha gente, personas que no eran ni de Colombia. Y venían y hacían sus negocios y traían sus productos y se hacían sus trueques y le daba vida a este terreno, a ese espacio, a los finqueros. Era el punto donde, digamos, se reunían muchas personas importantes para tener muchas más oportunidades, muchas más conexiones, donde podían compartir, donde podían llevar las cosas que tenían, las cosas o productos según las necesidades de cada campesino, de cada indígena también que vivía. Andrés, ¿cuál es su ilustración y qué viene a su mente cuando la ve? Pues para mí viene un contexto árido, viene un entorno como un recuerdo, por ejemplo, de después de cuando pasaba la aspersión con glifosato, pues que los cultivos se dañaban, tú no podías, había un racimo de plátano, ya no te lo podías comer. Y pues creo que es reflejo de todo este daño que se le ha hecho a la misma Amazonía. Por eso pues es gris, también porque representa de algún modo una pesadilla. Yo recuerdo que incluso en las noches cuando uno escuchaba una avioneta uno se despertaba, era como automático. Yo creo que nos pasó a varios en distintos momentos, como que andábamos muy a la defensiva. Y pues eso es lo principal que se me viene a la mente con esta imagen. Pipe. Yo tengo una imagen que yo podría describir en un gran resumen como el ideal, el sueño, el patrón, que lo hablábamos ahora hace rato, ¿no? Todos queríamos llegar a ese nivel, porque crecimos en ese ambiente hostil, pero ya hemos hablado todo el tiempo de que era como la oportunidad para salir, y quien tenía esta postura, esta vestimenta o esta capacidad, pues ya era una persona que para muchos en el territorio era el modelo a seguir. Queríamos ser como él. Queríamos lograr tener esa aparentemente cómoda vida, ¿sí? Que obviamente detrás de eso pues habrían un montón de factores que así lo hacían. Pero pues que después vimos cómo también se diluía todo ese imaginar y al final la verdadera riqueza es lo que hoy tenemos en territorio. Jorge, ¿cuál te salió? Tenemos aquí, eso me trae dos recuerdos. El antes de conocer realmente las avionetas cuando fumigaban. Yo tenía un juguete, un avioncito, que jugaba con él como hasta los 7 años. Y ya después, digamos, la avioneta pasó a ser un tema de, como decía Andrés, de susto, de miedo. Y esto me refleja un poco también las líneas que dejaba en el aire la avioneta cuando pasaban, esa mancha blanca que queda en el cielo. Incluso lo estamos viendo reflejado cuando aterriza, que es donde pasan, supongo que aterrizan sobre el río y ahí terminan de desechar lo que no terminan de botar en el cielo. Entonces también se mira el rastro de que quedaba del veneno que botaban en el agua. Entonces son como esos dos puntos de como el antes de vivir ese fumigadas y después de ver cómo el avión es otro significado, pasó de ser un juguete a un factor de miedo. Pues precisamente ese contexto es el que queremos dejar muy claro para de aquí en adelante sí empezar a hablar de lo que ocurrió después, de qué era lo que hacían estas avionetas en las casas de estos muchachos y qué ha pasado hasta nuestros días, por qué seguimos siendo un país con la mayor cantidad de hectáreas cultivadas en el mundo en coca, por qué todos esos planes fueron fallidos, por qué nunca se ha tenido en cuenta a esta población para plantear sus propias soluciones o cuando las han planteado, por qué el Estado abandona esos procesos. Eso lo vamos a ir resolviendo, pero por ahora era muy importante, indispensable que pudiésemos tener ese contexto. Qué mejor que tenerlo de la voz de sus protagonistas. Bueno, muchachos, les recibo entonces las ilustraciones. Si ustedes quieren ver este trabajo mucho más de cerca, pueden hacerlo por medio de el Transmedia, que finalmente es el producto final en donde vamos a publicar todo lo que ustedes han visto durante este podcast. Entonces van a poder tener acceso a las fotografías que están tomando acá los amigos detrás de cámaras, entrevistas, apartes, las ilustraciones mismas, y ahí también vamos a poder interactuar con ustedes. Igualmente, invitarlos a que sigan las redes sociales de Dignidad Estéreo, Maloca Joven, Caminantres, Pipe Cuida, Maloca Joven y La Chagra Estudios, para que ustedes vean qué es generar oportunidades por medio de la imagen y cómo es reivindicar el territorio
por medio de las comunicaciones. Por favor, vayan, síganos, por favor, y si usted siente que es prudente compartir este contenido para generar otra perspectiva de los territorios, por favor hágalo. En realidad que simplemente poniendo el enlace de este contenido en su estado de WhatsApp nos ayuda a poder seguir mostrándole al mundo entero lo que está ocurriendo en estos lugares que hoy en día están en boca de muchos, pero en práctica de pocos. La práctica como la que estamos ejerciendo en este momento, en un ejercicio que por medio de las comunicaciones busca visibilizar cuáles han sido las historias representativas que hoy en día definen el presente y el futuro de estas poblaciones de Colombia. Vamos a hablarles entonces de las soluciones, las alternativas que el Estado ofreció en su momento para poder frenar con el cultivo de la hoja de coca, que por lo que hemos visto en los territorios era el pan de cada día, y llegaron con diferentes, o más bien con una sola estrategia para combatir la siembra. ¿Cuál recuerdan ustedes, muchachos, que fue ese primer momento en el que dijeron, oiga, se nos va a complicar la situación acá? ¿En qué momento ustedes dijeron, se nos va a acabar lo que está ocurriendo? Se va a desdibujar esa ilusión, se va a empezar a disminuir el ingreso quizá de capital al territorio porque están ya poniéndole el ojo encima a esto. ¿Cuál fue ese primer momento, Andrés, que usted dijo ahí en el retorno, se está complicando la situación? Yo creo que evidenciando un poco como el contexto que había, digamos, las mismas personas que llegaban a la finca, siempre, pues digamos que el punto donde está la finca siempre ha sido un lugar muy transitado y ese lugar pues siempre ha acogido muchas personas. Entonces en un momento pues llegaba gente de la guerrilla y realmente eso es curioso porque la guerrilla era muy amable, por ejemplo. Nunca, en sí, yo no puedo decir que mis abuelos tuvieron algún conflicto con alguno, en general, porque ellos siempre fueron muy neutrales. Mi abuela siempre se ha caracterizado por ser muy amable, entonces cualquier persona que le pidiera un favor y que necesitara ayuda, ella siempre ha brindado ese apoyo. Pero pues recuerdo, entre esas historias, afortunadamente yo no estaba en la finca, pero sí recuerdo cuando ellos me contaron que yo pensaba ir a la finca, porque pues también tenía la posibilidad de ir a San José por mi papá, y pensaba ir ese fin de semana a la finca y no podía porque hubo un enfrentamiento y el tema estaba como complejo en la zona. Entonces me dijeron que no podía ir. Realmente nunca había pasado por algo así, o sea, que me dijeran como eso, que le dijeran eso a mi papá me lo dijo a mí, como no, mi hija no puede ir porque ahorita está complicado que vayas. Entonces, pues para mí fue muy extraño, pues realmente antes nunca había pasado, no veía personas en la finca, pero pues nunca había tenido como esa situación. Y, y pues aparte de eso, también recuerdo como algunas historias de pequeño yo siempre buscaba, andando en la finca y encontrando cosas, uno encontraba los casquillos de las balas, por ejemplo, o encontraba que los agujeros en las paredes, habían distintas cosas que de pronto en su momento uno no dimensionaba, pero ya cuando después me daba cuenta, o sea, era porque había un enfrentamiento, hubo enfrentamientos en ese lugar, y habían en varias ocasiones, y el único lugar donde se podían refugiar en el caso de la casa de los abuelos era el baño, que era el único lugar donde era construido en material, ahí para allá pues todo era madera. Pues eso era como una de las cosas que se vivían en el momento. O sea que primero llegó la represión antes que la educación, podríamos decirlo así. Pues Ustedes, mejor dicho, ustedes en algún momento recibieron una charla en donde les dijeron es momento de optar por otras alternativas o existen esos otros proyectos productivos del campo, o un día llegó simplemente la represión, el enfrentamiento y ustedes quedaron en la mitad, con toda sinceridad. Pues yo creo que es más como que quedamos en la mitad. La única, digamos, campaña que yo recuerdo es La Mata que Mata, que precisamente se volvió también televisión, radio, entonces en distintos. Yo recuerdo en San José sí contaba como con televisión, como con otro tipo de cosas, y ahí era donde uno miraba ese tipo de cosas, La Mata que Mata, pero pues realmente yo no asociaba esa propaganda con lo que pasaba en la finca, ¿sí? Entonces entre esas cosas era como la cotidianidad de habían un lugar específico en la finca donde hacían negociaciones y guardaban la mercancía. A mí no me dejaban entrar mucho allá, pero pues en algún momento tengo recuerdos también de que cuando hacían una negociación en la finca,
pues ellos se reunían, era como el momento de los adultos y me decían, usted no entra ya, porque estamos ocupados. Yo pues en mi curiosidad, en algún momento pues hice caso, me valió culo lo que me dijeron básicamente y me colé, me metí allá. Y pues yo recuerdo a mi tío que estaban con la gramera, tenían la mercancía ahí, la estaban pesando, y entre esas cosas era como que yo le pregunté a mi tío que qué era eso. Y mi tío como para salir del paso, me dijo, eso es leche en polvo. Me dijo así, y yo le dije, uy, yo quiero, fue que le dije algo así. Y ellos me sacaron, este sí, este no molesta y tan, y me sacaron. Y pues después me regañaron y me dijeron, no entres allá. En otro momento también recuerdo ver cuando la estaban probando la pureza, que eso lo hacían con una cuchara de acero, y quemaban la mercancía y a partir de como qué tan turbio se viera, así mismo era la pureza. Pero pues en mi inocencia y pues con la asociación que ya me habían hecho previamente, porque eso fue en otra ocasión, pues yo decía, parce, eso se vuelve como la panela. Eso se vuelve como la panela. Para mí era panela, para mí era dulce, no sé. O sea, yo nunca tuve la curiosidad de pronto de probar o conocerla, pero porque siempre era como, no, eso es allá, eso es cosa de adultos, no, usted no se meta con eso. Y yo era pues muy respetuoso en eso. Pero siempre para mí era algo tan ajeno, o sea, se veía como panela, pero no lo olía y olía horrible. Entonces yo, no, ¿esto qué es? Pero nunca tuve como esa asociación directa ni entendía qué era realmente eso. Para los que nos están viendo y de pronto no tienen una referencia de esa campaña de La Mata que Mata, fue una campaña en la década del 2000 muy invasiva en televisión, en horario prime había un comercial, sí, una pieza audiovisual en medio del noticiero, tal vez recuerdo de los partidos de fútbol, en donde aparecía un letrero sobre un cultivo de coca, en donde decía no cultives la mata que mata. Ese fue mi primer referente como habitante de Bogotá sobre la coca. Y pues si a ti te dicen en medio de un partido de la Selección Colombia o de las noticias para ese entonces en los 90, en el 2000, no cultives la mata que mata, pues primero que todo el que la cultivaba era un delincuente y segundo, la mata definitivamente era mala, te iba a matar. Entonces en las ciudades probablemente nosotros crecimos con eso, con ese pensamiento, hasta que llegamos a los territorios, en este caso por medio del ejercicio de caminantes, y empezamos a conocer una gran cantidad de beneficios que tiene la hoja y cómo podría inclusive convertirse en uno de los productos de exportación de nuestro país. Pero bueno, todavía hay muchas personas que no están preparadas para escuchar que la coca puede ser un producto de exportación legal de nuestro país, pero ya lo es, y para allá vamos a hablar ahorita, Pipe. Aparte de esa campaña y de ya llegar la represión, los enfrentamientos, ¿cuál fue el momento más crítico que usted vivió en su casa en donde dijo, mi vida está en riesgo? Escuchando a los compañeros hablar y escuchando también este podcast, es revivir muchas emociones que de las que pocas veces hablamos, ¿no? Pero definitivamente, digamos que en nuestro caso en Calamar fue un tema gradual, no fue como de la noche a la mañana. Sin embargo, hubo una época como en el 2002, donde el Plan Colombia se intensificó, no solamente en temas de fumigación, sino en temas de represión militar. Y era muy común usted ver batallones completos de más de 600 hombres llegando a su finca e interrogando hasta por 12 horas a un menor de edad y a los campesinos en sectores apartes preguntándole, ¿conoce la guerrilla? ¿Quién es el comandante? ¿Usted es guerrillero? ¿Qué producen en su finca? ¿Sí? Violando todos unos derechos humanos y derechos que tenemos todos los ciudadanos, pero asimismo tocaba atender a estos grupos al margen de la ley que estaban ya en el territorio y también atender a la fuerza pública, que también para nosotros en ese momento eran criminales, porque estaban llegando a acabar algo que teníamos establecido, ¿sí? Sin embargo, eran demasiados y eran las armas de por medio al diálogo, entonces siempre estábamos en desventaja. Pero me acuerdo tanto que nosotros teníamos 3 fincas, todas producían coca. Había una finca que podía tener 80 trabajadores, otras podían tener 50 y otras hasta más, o sea, no éramos una familia, éramos una gran familia. Se llevaban aproximadamente de 9 a 15 toneladas mensuales de comida, entre arroz, panela. Me acuerdo tanto que yo esperaba que mi papá llegara a la 1 o 2 de la mañana, porque siempre nos llevaba unas lonadas de dulces y galletas ducales, pero por cantidad. Entonces era el momento para mí como joven, pues, esperado. Y hay una anécdota adicional a esto que me gustaría mencionar y es, nosotros vivíamos en una finca en la vereda Puerto Nuevo en Calamar, que teníamos que atravesar un caño que se llamaba Caño Sapiao, o se llama Caño Sapiao.
pero antes de que fuera caño sapiado, que sapiado es porque alguien lo delató, teníamos que bajar por el río Unilla y sin saber dónde era la entrada, por lo menos yo, mi papá sí, que era un bosque, empujaban la canoa, que era una embarcación con motor, y entraba a un río que durante 4 horas usted andaba por debajo de la selva. O sea, desde el aire nadie lo podría ver. Y usted se transitaba por debajo de la selva amazónica, hasta llegar a las fincas que teníamos nosotros muy adentro de la selva. Y en esa época en que ya se pone difícil, sapean ese caño. Y dicen, oiga, es que por ese caño están pasando cosas de locos. Hay guerrilla, hay narcotraficantes, hay coca, y el ejército hizo una operación y encontró yates, encontró canoa, encontró fincas, encontró la finca de nosotros también. Y paralelo a esto, la fumigación, recuerdo tanto que un día mi papá dijo, esto ya se acabó. O sea, nos dejaron sentados, como se decía en esa época, porque nos fumigaron las 3 fincas y todos los cultivos. Y como ya veníamos en un proceso de pérdida de capacidad emocional y de fuerza mental y demás, pues simplemente fue como decir, no vamos a insistir más. Esto ya no da, ya somos perseguidos, fumigan cada mes, cada 15 días, o sea, no nos dejan ni siquiera nacer la siguiente cuando ya, ¡puf! ¿Sí? Entonces fue un momento en el que como familia mi padre dijo, no va más, esos cultivos extensos no se pueden seguir estableciendo. Sin embargo, no se acabó el sueño de la coca. Lo que se establecieron fue modelos más pequeños y dispersos, que hacía que las avionetas tuvieran menos planeación. Y algo que decían en la finca o en las fincas era muy chistoso porque decían, es que las avionetas ya tienen calcado dónde están los cultivos y ya llegan con una memoria fotográfica y saben la ruta porque la marcan en un GPS, decían en el suelo los campesinos. Entonces, si comenzamos a crear cultivos dispersos, les vamos a, en la próxima fumigación, a dañar su ruta, ¿sí? Y fue una manera también de, por un tiempo, esquivar quizás esta problemática, pero fue justo ahí cuando la fumigación era todo el tiempo, o sea, eso pasaban hasta 3, 4 veces en un mes, que no nos dio la oportunidad de reponernos. Cuando la fumigación era como cada 6 meses, cada año, pues le daba la oportunidad al cocalero de reponerse. Te voy a preguntar otra cosa, pero antes quisiera preguntarle a Jorge si en algún momento usted sintió temor por su vida en la actividad cotidiana de, por ejemplo, esas vacaciones o de algún momento que usted dijo, hombre, estoy en peligro, ahí en algún momento pueden atentar contra mi vida. ¿Lo sintió en algún momento por parte de cualquier ente, cualquier actor? Bastante interesante porque comparto la historia que dice Pipe de cómo llegó el Estado a los territorios. Cuando empezó a llegar con la fumigada, bueno, por lo menos acabaran con la coca, pero también acababa con el maíz, con el plátano. Y eso también fue como una de las causas de que muchos de mi familia se empezara a irse a otras partes a donde se pudiera seguir cultivando y raspando. Como decías, ya empezó a irse los cultivos para otras zonas porque pues, a uno ya ni podía tener comida en el mismo patio, porque cuando le fumigaban quedaba uno sin qué comer. Y pues no teníamos coca, entonces tampoco teníamos que comprar para alimentar. Entonces fue uno de los motivos también que pues mi familia empezó a radicarse al pueblo, a empezar a trabajar en oficios varios, construcción, lavandería, jornaleros, porque pues toda la vida en el campo lo único que sabían era cultivar coca. Entonces fue también ese gran peligro porque pues fue una época también de hambre, de no encontrar como esos recursos que anteriormente eran bastante porque llegaba mucha plata. Y esa era la misma preocupación de comprar la comida porque ya, pues uno ya listo, no se puede cultivar la comida, pero pues podemos comprarla. Pero cuando se quitan los dos ingresos, pues la seguridad alimentaria que eran los propios cultivos, y se cortó la coca, pues bueno, ahí se perdió todo el ingreso económico que tenía la familia. Perdiendo muchos integrantes porque uno de esa rabia que tenían con el Estado, porque pues también se generó una persecución por parte del Estado, cuando éramos simplemente cultivadores campesinos y se nos trataban de delincuentes, de guerrilleros, habían incluso torturas para tratar de sacar palabras que ya incluso mucha gente no sabía. Debido a esa situación, en mi vida estuve en riesgo de distintas maneras. Uno, pues, al perder esa oportunidad laboral, pues muchos de los familiares se tuvieron que ir del núcleo familiar. Y pues dejando como muy sola a mi abuela también en territorio. Y luego vino la presión del ejército donde se me había inmerso en medio de esos enfrentamientos
incluso yéndose del campo uno iba al mismo pueblito que en el momento era San José, los enfrentamientos también eran constantes. Entonces también era ese sosiego de no poder salir, de estar mucho tiempo encerrado, incluso habían toques de queda, que era un tema que uno tenía que pues, respetar porque nadie respondía por su vida si ustedes lo encontraran después de esos horarios. Entonces simplemente era el miedo para donde uno fuera, por ese desconocimiento también del contexto, porque es que el campesino, el que está en el medio, el que siempre llevaba el bulto, porque era, si no era de un lado, era del otro. Entonces siempre nos ponían contra la pared y era ese tema. Uno incluso llegaba a la opción de decir que no puede hablar con nadie, y, no sé nada, para evitarse precisamente el riesgo de usted mismo o de la familia, porque no era el riesgo hacia usted, sino también a todo su núcleo familiar, que simplemente no atacaban a la persona, sino a su esposo, a su mamá, a su abuela. Entonces era también ese miedo respecto no solo por la vida de uno, sino por el resto de los integrantes de la familia. Que eso fue uno de los motivos de que mi abuela se tuvo que ir de la finca, que como quedó sola allá y llegaban unos individuos a decirle que tenía que vender su terreno porque tenía bastantes cultivos, y no tuvo más opción que abandonar sus tierras y venirse también para el pueblo a trabajar en la plaza de mercado porque ella solo conocía el trabajo del campo. Pipe, ¿todo está bien contigo? Todo bien. Sí, muchacho. Mejorando. ¿La tos? Bueno, ahora que mencionas como ese contexto, ese momento de complejidad en la familia, supongo que también tuvo que haber sido muy difícil sumarle a eso avionetas que estaban fumigando sus cultivos, sus ríos, sus quebradas. Tuvo que haberse vivido de una manera bastante preocupante en su momento. Snyder, no sé si usted recuerde cuál fue esa primera avioneta que pasó y qué pensaron ustedes que era eso, o ya estaban preparados. Se rumoraba en la población que probablemente en algún momento del día iba a pasar una avioneta, iba a volar a más o menos 12 metros de la superficie, iba a fumigar, a soltar una nube blanca que caería sobre los cultivos. ¿Ustedes supieron eso en algún momento que iba a ocurrir o de un momento a otro vieron esa imagen en el cielo? José, pues la verdad, como usualmente, digamos, lo único que siempre se aproximaba ahí al territorio donde nosotros nos encontrábamos eran los aviones, aviones grandes de carga que eran los que recogían el producto que se producía en las fincas. Avionetas no se miraba, digamos, como las que empezaron a fumigar, de esas no se veían. Prácticamente siempre eran aeronaves que aterrizaban en el río, más no las que pasaban merodeando, visitando los lugares con armamento y, como le decían algunos compañeros, detrás de ella helicópteros o el famoso avión La Marrana. Nosotros esos aviones no los teníamos como a la perspectiva de que venían, ¿sí? Y prácticamente al campesinado y a los cultivadores los cogió, digamos, como que en shot, porque llegaron fue prácticamente, como dice, fue pues arrojar el glifosato, a acabar los cultivos, a dañar el entorno, porque pues dañaba los ecosistemas, los cultivos. Ellos lo hacían, digamos, por el tema de la coca, no, digamos, pensaban que pues en nuestro territorio prácticamente todo era cultivo de coca, pero las cosas no eran así. Entonces eso sí prácticamente nos afectó demasiado al campesinado de la Amazonía, del territorio donde nosotros vivíamos, muchísimo. Y tanto así que pues eso causó desplazamiento, destierro de muchas personas y pues el no producir prácticamente nada, porque pues así usted cultivara yuca, plátano, maíz u otros alimentos, llegaban estas avionetas y acababan con lo poco que se estaba produciendo. Eso me hace pensar, Snyder, que en el marco de este ejercicio, que tiene que ver también con el tratamiento de la información para divulgar, para denunciar, para visibilizar también delitos ambientales, Andrés,
¿usted considera que esa solución en su momento en el Plan Colombia y que hasta hace unos pocos años se estaba debatiendo en el Congreso, esa fumigación con glifosato, ¿usted considera que es un delito ambiental? Claro, claro, y pues también es una estrategia poco eficiente porque realmente afectar simplemente al agricultor. Habrían otras alternativas, hay que pensar es en el personaje propio que es el que realmente tenía el enriquecimiento, que es el narcotraficante. Realmente considero que esto lo único que logró es que se genera una estigmatización con el agricultor y con el campesinado colombiano. Y pues por eso muchas personas optaron también por abandonar su propio oficio campesino y empezaron a irse a las partes céntricas del país porque no les estaban dando ningún otro chance, eso era lo único que se podía hacer. Ya no tenían los cultivos, ni siquiera ya podían sembrar otras cosas, ya aparte de la coca, ya no podían sembrar otras cosas porque todo quedaba árido. Entonces, pues, ¿usted qué va a hacer? Pues no, me toca irme. Si no era eso, era el desplazamiento también forzado. Entonces, eso también hizo que muchas personas dijeran, no, el campo ya no es alternativa. Y actualmente es una de las principales como carencias que tenemos. Muchas personas jóvenes ya no piensan en volver al campo. También por toda esa historia que vivimos y por todo esto, y muy pocos somos los que realmente hemos tomado la decisión de volver a los territorios. Creo que eso es algo que hay que cambiar. ¿Usted también está de acuerdo con que la fumigación con glifosato es un delito ambiental? Por supuesto, y creo que de mi postura como ambientalista hoy en la actualidad, pues vemos consecuencias enormes que han alterado esos ecosistemas frágiles que tenemos en la Amazonía, a pesar de nuestra, digamos, gran dimensión de territorio. Hoy tenemos unos daños enormes que van a ser difíciles de reparar al ecosistema. Por eso también de alguna manera se hablaba de que el gobierno de los Estados Unidos debería reparar la región amazónica por todos los daños que se le ocasionó. Y hay algo que hablaban los compañeros y es que yo he venido analizando y es que la fumigación trajo pobreza a los territorios, ¿sí? Porque antes, conociendo o desconociendo que era legal o ilegal, había mucho dinero en el territorio, ¿sí? Cuando llegó la fumigación sin la oportunidad, simplemente fue alguien en Bogotá, en Estados Unidos, en el gobierno dijo, es que vamos a acabar ese problema si lo fumigamos, ¿sí? Y le metemos ejército, entonces vamos a presionar porque prácticamente nos vieron como delincuentes. Entonces acabaron ese flujo de caja de dinero que teníamos y llegó una pobreza que hasta el día de hoy no hemos podido superar y no creo que superemos, porque hacia el día de hoy todavía no ha llegado la presencia estatal y de gobierno a llevar la verdadera oferta al territorio. Pipe, una pregunta ya que mencionan los delitos, las consecuencias de este delito ambiental, como pues, no es solamente quitarles una oportunidad de subsistencia en el territorio, el no brindar una alternativa, sin embargo sí contaminar sus fuentes hídricas, contaminar sus cultivos, dañar ese plátano que quizá era para la noche siguiente y ya no iba a haber ese producto de la huerta para poder alimentarse, pero también se ha escuchado que el glifosato tiene diferentes consecuencias también en las personas que están expuestas a esa fumigación. Y hay casos concretos aquí en Guaviare en donde se evidencia que gracias a la permanencia de las familias en esos lugares en donde ocurrieron las fumigaciones, varias de las personas, miembros de esa familia, presentan distintas afectaciones en su salud. No sé si alguno de ustedes tenga una cercana que nos quiera comentar, un vecino, una vecina que tal vez le pudo haber ocurrido algo debido a las fumigaciones. Tengo entendido que hay unos casos en Calamar, pero no sé si alguno de ustedes recuerda una muy puntualmente. Yo recuerdo a David, el hijo del muy conocido como Muñeca en Calamar, que hay un artículo que la mamá nos cuenta la historia de cómo precisamente fue afectada durante su embarazo por este químico. Y cómo también fue afectada ella, incluso nos contaba en su historia que ella no se lavó inmediatamente cuando le cayó el químico y llegó a un punto de desesperación que tenía que rascarse la piel con un tenedor de la rasquiña y del dolor que le generaba esto. Y durante su embarazo tuvo varios intentos de aborto
y pues desafortunadamente David nació con bastantes dificultades físicas al nacer y no le hicieron el análisis químico para si era eso y pues aún el día todavía es incierto si es que, pero pues ella con certeza dice que a partir de ese contacto con el químico, el glifosato, fue que tuvo todas esas implicaciones y tuvo el tema de la afectación de su bebé cuando estaba en embarazo. No nos queremos quedar simplemente con el cuento y la denuncia de lo que ocurrió en territorio, sino que queremos también darle las bases investigativas a lo que estamos hablando. Por ende, los queremos invitar a que vayan al Transmedia y conozcan toda la documentación que le da soporte a las afirmaciones que estamos haciendo aquí. Allí van ustedes a poder encontrar las investigaciones de diversas universidades en el mundo que han evidenciado que definitivamente el glifosato es un veneno no solamente para las plantas, para el medio ambiente, sino también para los seres humanos que se encuentran cerca de ese químico cuando es fumigado, cuando es aspersado por los territorios en los cuales en algún momento tuvo que haberse hecho. Entonces vayan también al Transmedia y encuentren toda la información también que avala las afirmaciones que estábamos haciendo acá. Creo que Pipe también tiene otra historia relevante Sí. respecto a ese tema. Sí, mira que esas son algunas de las historias que se han podido documentar, pero son muchísimas las historias de personas que ya hoy lastimosamente no están en este plano terrenal y han fallecido a consecuencias de la fumigación. Y ha sido una lucha constante entre demostrar que el glifosato sí ha generado unas afectaciones no solo a los ecosistemas, sino a la salud humana, y quienes todavía justifican eso como una herramienta para poder erradicar cultivos ilícitos, y ha quedado demostrado que por 10 o más años que se ha implementado o se implementó este tipo de herramientas, digámoslo así, para erradicar la coca, no ha sido efectivo porque hoy sigue habiendo coca. En cambio, sí hay personas que hoy tienen que sufrir con condiciones de discapacidad o físicas e incluso de salud. Incluso hace muy poco, por no decir que durante esta semana antes de grabar este podcast, me encontré con algunos líderes que ya llevo muchos años conociéndolos, que trabajaron en la coca y hoy tienen cáncer de piel, ¿sí? Que puede ser que hay muchos factores que puedan ser, digamos, de la mano de que hoy tengan cáncer, pero si uno se pone a relacionarlo con todo lo que ha tenido que estar expuesto a las personas en estos territorios, pues una de las grandes ha sido el glifosato, ¿sí? Y también conozco un caso de mi vereda de una persona que por tema de glifosato perdió la vista, ¿sí? Se expuso mucho a ver de pronto caer este veneno, y con el tiempo el ardor en la vista y tener que rascarse y sin acceso a salud, en esos territorios la salud es deficiente, casi que nula, pues comenzó a perder su vista, y como unos 5 años después de que comenzó esa fumigación, prácticamente no veía nada. Y hoy es una persona ya no vidente que no puede ver, pues digamos, nada de eso. Y casos en Calamar hay otros más que también se documentan en esto que ya hablaba nuestro compañero Jorge, de otras familias que a consecuencia de estar expuestas al glifosato, hoy sus hijos y posiblemente las siguientes generaciones de sus hijos van a tener consecuencias irreparables, y de la que no se habla al momento de poder decir, oiga, si determinamos que es efectivo, las consecuencias que genera esto socioambientalmente son un riesgo que vamos a correr para los beneficios e impactos que generan el cultivo, pues realmente es todavía un discurso y más bien una discusión muy grande que tienen los científicos y muchas veces los gobiernos, porque son los gobernantes los que determinan si esto se aplica o no. Pues es realmente lo que quisiéramos que quedara como un aprendizaje de este ejercicio de comunicación, y es que los delitos ambientales no solamente son infringidos por las personas que están en determinados territorios y actúan en contra de la naturaleza, sino que también hay medidas que desde otros países, que desde otras naciones, implican directamente que se cometa un delito ambiental, como en este caso la contaminación de las fuentes hídricas principalmente, así como todos los relatos que ustedes han escuchado y que también se traducen en afectaciones directamente a la vida humana, que la vida humana intrínsecamente está relacionada también con la vida del medio ambiente, la vida de las montañas, de estas llanuras amazónicas que componen la geografía de Guaviare. Encontrando precisamente esos puntos en los que coinciden los muchachos, se evidencia que el delito ambiental proviene precisamente de
de una acción que pensaba mitigar una problemática. Y la problemática recrudece y hasta el día de hoy seguimos en la misma discusión del año 1993, 1994, de qué es lo que vamos a hacer. Pero el camino ha sido difícil y el camino ha tenido que encontrar momentos críticos en donde las balas perpetraron momentos complejos en las casas de los jóvenes que hoy me están rodeando. Uno de ellos es Andrés, que también tuvo que vivir momentos arduos en donde quizá mientras yo estaba en el colegio yendo a mis clases normalmente, usted estaba en una situación crítica y difícil, y con esto no queremos ni victimizar ni estigmatizar, sino simplemente dar a conocer las historias para que de alguna u otra forma, mediante esos ejercicios, encontremos alternativas y soluciones. El solo hecho de que usted ya esté viendo esto, dando un like, dándole el apoyo moral a esta red de creadores de contenido de valor, créanos que ya está aportando algo. Ese like, compartir su comentario es importante para dar el espaldarazo y reconocer a estos territorios también como parte de Colombia. Pero Andrés, ¿en qué momento usted sintió que en realidad a su corta edad estaba en riesgo su vida? Usted dijo, acá ya no hay para dónde más coger, inclusive se llegó a preguntarse por qué nací acá, porque lastimosamente la realidad de los jóvenes en Colombia depende del lugar en el que nacen. Así todos estemos dentro de un mismo país, no es lo mismo nacer en Cali, Medellín, Barranquilla, que nacer en Guapi, San José, Calamar, que nacer en Riohacha, que nacer en Araraquara, que nacer en Miraflores. Entonces, ¿en algún momento usted llegó a pensarse eso, como por qué nací acá? Yo creo que esos contextos son muy irreales, digámoslo así. Eso uno realmente no asocia ni menciona como la complejidad de lo que uno está viviendo, porque de algún modo pues las personas adultas que están alrededor siempre trataban de algún modo protegerlo a uno de esas situaciones. En el caso, digamos, cuando habían enfrentamientos en la finca o cosas así, obviamente uno, pues lo primero que le decían, si no alcanzas a llegar al baño, que es por ejemplo el lugar donde en mi casa, en el concreto donde mis abuelos, era el lugar donde era de material, porque el resto de la casa era en madera, pues era el otro tema de meterse debajo de la cama, pero lo ideal era ir al baño a esperar. Yo realmente no vi, digamos, realmente los enfrentamientos por lo mismo, porque ellos de una vez como que me decían, ve, no salga por ningún motivo, simplemente quédese ahí y espere que hasta que yo le diga, ¿sí? Y pues ellos estaban como muy pendientes, entonces la parte que era como la más cubierta de la casa era el baño, pero la parte de la tienda, mis abuelos tenían una tienda comercial ahí, donde vendían cerveza, vendían otros productos de alimentos, enlatados, papel higiénico y demás. Ellos se refugiaban ahí, como porque era la parte como de frente de la casa, pero también era de material, entonces tenían también como ese blindamiento con las paredes. Pero en mi caso, yo siendo el pelado, el niño, pues me mandaban al baño y me decían cualquier cosa, o sea, solamente salgas y yo le digo. Esa era toda la situación. Y pues era esperar, uno pues en el desconocimiento, obviamente en el ruido, pues uno siente miedo, uno está asustado. Sin embargo, pues yo hacía caso, porque no sabía qué más hacer, o sea, era como me toca quedarme acá, esperar, ojalá no mis abuelos estén bien, y eso era todo lo que yo pensaba en el momento. Snyder, ¿usted en algún momento llegó a cuestionarse el hecho de haber nacido allí? ¿En algún momento sintió eso como un castigo por, 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 por diferentes cosas? Es decir, entiendo su arraigo al territorio, entiendo lo magnífico del paisaje, el proceso de empoderamiento que hoy en día están viviendo las juventudes en estos territorios, pero en algún momento durante su adolescencia usted llegó a pensar, ¿por qué nací acá? ¿Por qué me tocó presenciar la guerra? ¿Por qué me tocó de alguna forma protagonizar momentos críticos en la historia de Colombia? ¿Se lo llegó en algún momento a pensar en su cabeza o plantearse tal vez irse, no sé? José, el transcurso de mi vida, verdaderamente, nosotros hemos estado rodeados por toda esta clase de conflictos, el gobierno, la guerrilla, el narcotráfico, todas estas actividades. Tanto así que nuestro hogar, nuestro lugar más favorito de la familia, que era nuestra casa,
Ahí llegaba todo el mundo, la guerrilla, el ejército, la policía, porque llegaba policía del Baupés, de Carurú, y llegaba el ejército del Guaviare. Tanto así que la familia se empezó a desgastar cuando llegaban la fuerza pública a decir, ustedes se tienen que ir, porque así como lo dicen ellos, esto se va a convertir en un campo de batalla. Y esta casa puede ser bombardeada. ¿Por qué quizás lo querían bombardear? Quizás porque era un punto estratégico donde la comunidad venía a compartir, donde se encontraban muchas personas que venían de otras partes, del Meta, de otros países, y de ahí mismo de la región. Entonces, sí nos llegamos a sentir así cuando la fuerza pública nos comentaba nos daba esos comentarios, porque nosotros estábamos trabajando, tener una vida estable, salir adelante. Y por culpa del glifosato, la coca y ya esta guerra, nosotros tuvimos que desertar, porque el ejército nos miraba como guerrilleros y la guerrilla nos miraba como aliados de la fuerza pública. Tanto así que un día llegó un grupo de guerrilleros que venían en busca de mi papá. Era a justiciarlo, como dicen allá. Gracias a Dios, él trabajaba con la salud, con el tema de la salud. Trabajaba al otro lado del río, prestaba servicios al Guaviare, enfermero. Y venían prácticamente a justiciarlo, que porque éramos servidores de la fuerza pública y porque elegíamos personas supuestamente que no quería la guerrilla. Entonces, en esos momentos nosotros nos sentimos muy forzados y la única opción fue irnos. Gracias a Dios mi papá no volvió al lugar porque él fue con mi hermana. Mi hermana tenía la edad de 4 o 3 años y fue a llevar una arremetida embarazada al municipio de Miraflores. Gracias a eso fue que se salvó, porque o si no, no estuviera contando o tener la dicha de que tengo a mi papá el día de hoy. Y a nosotros con mi madre, la única opción fue prácticamente regalar ese hogar que era nuestro sitio, nuestro templo, nuestro sitio más favorito, y abandonar todo, la finca donde cultivábamos, el hogar, todo lo que habíamos construido a esfuerzo de ellos, trabajo continuo, con la ayuda también del cultivo de la coca, y no solamente eso, también todo lo legal. Y nos tuvimos que ir. El día de hoy ese hogar no existe, solo es historia, solo es un barranco. Y ahora solo es un cuento. Pero la gente de este territorio se acuerda digamos, cuando estuvimos ahí, de la labor que ofrecimos, de lo bien que fuimos con toda esa población. Que el día de hoy ya no hay nada. Ahorita pues estamos ubicados en Miraflores y pues aquí contando esta historia. Últimamente, y sobre todo en temporadas de elecciones en Colombia, para quienes están por fuera del país, una de las principales discusiones a la hora de elegir a quien tome las riendas del país desde la presidencia es precisamente esa. ¿Cuál es su postura frente a los cultivos con fines de uso ilícito? Algunos están a favor, otros en contra. Definitivamente desde territorio es inevitable tomar postura y sentarse del lado de estos jóvenes y pensarse que en realidad no vale la pena seguir contaminando la Amazonía, no vale la pena seguir impartiendo quizá la gana que le da al ser humano en estos territorios sin sentarse a escuchar, sin sentarse a plantear una solución. Para finalizar este bloque quisiera preguntarles, o más bien que sean muy concretos y directos para decirles a esas personas que aún piensan
que la alternativa es llenar esto de glifosato y este lugar del mundo, el segundo lugar más biodiverso del mundo, ¿valdría la pena fumigarlo con glifosato? Es la pregunta y arranco por Felipe. ¿Valdría la pena, Pipe? No, definitivamente, y mientras usted estaba comentando eso, me estaba imaginando justamente por lo que empezamos hablando. Para el año 2000 éramos un territorio de la muerte. Producíamos desde el Guaviare la coca que mataba a los extranjeros y a la gente en las ciudades. Y esos mismos gobiernos que muchas veces nos señalaron en esa época, hoy dicen que somos un territorio de la vida, porque aquí producimos oxígeno, porque acá absorbemos dióxido de carbono, y hoy hablamos del tapete verde del planeta, hoy hablamos de la Capilla Sistina del Amazonas, y hoy los discursos han ido cambiando. Sin embargo, las necesidades y la pobreza que vivimos en los territorios no es mucho lo que haya cambiado. Y si esos territorios han cambiado por alguna condición, es porque ha sido más decisión propia que porque ha sido iniciativa de los mismos, digamos, gobiernos o de las apuestas de transformación. Hoy hay una gran oportunidad y seguimos viéndolo, a pesar de que hay un montón de cosas que no vamos a desconocer, que todavía falta por mejorar. Sin embargo, considero que es la oportunidad para que todos los que hemos victimizado sin conocer, sin recorrer, sin sentarnos a escuchar las historias, podamos contribuir. Y mire qué rápido somos como sociedad para olvidar, porque hace menos de 20 años hablábamos del territorio de la muerte y ya ahora en el 2024 hablamos de que esto es un gran fortín de la vida, de que hay que poner los recursos de todos los países del mundo acá, de que somos importantes. Sin embargo, por detrás nos siguen estigmatizando. Y en esa época fue de guerrilleros, luego de narcotraficantes, y hoy nos hablan de ser deforestadores, ¿sí? Y es difícil que tú quieras que la gente dé lo mejor de sí si aún seguimos señalándolos. Totalmente. Y Jorge, ¿qué le diría a usted a esa persona que desde su casa, desde la educación y contexto que le dieron los medios tradicionales de comunicación, hoy en día sigue pensando que las alternativas, las soluciones a estas problemáticas es guerra y glifosato? ¿Qué les dice usted? Bueno, es bastante complejo cuando ven esas realidades desde otras pantallas, desde voces que tal vez nunca han vivido y han recorrido ese territorio. Y el mensaje es empezar a apoyar y a escuchar estos medios de comunicación alternativos, esos medios locales que nacen precisamente de esa necesidad de querer comunicarnos y que el mundo sepa la realidad que, valga la redundancia, que se vivió, lo real, lo que realmente se pasó, y empezar a apoyarlos para que esas historias se sigan contando y se sigan construyendo esa realidad y esa verdad que se ha escondido bastante tiempo en nuestro país. Y ese es el mensaje, apoyar y a construir y no dejar solos estos colectivos y estos medios de comunicación alternativos que quieren contar la verdad del país. Hay algo supremamente importante y valioso que hemos venido descubriendo en el caminar de caminantes por Colombia y es todas esas iniciativas locales, independientes, sin ningún tipo de respaldo, simplemente con las ganas de salir adelante de generaciones que tuvieron que vivir el flagelo y que hoy en día abrazan su territorio y dicen, oiga, es posible que nuestro territorio sí sea una potencia de la vida, pero desde los hechos y el actuar real, desde las acciones puntuales. Pues esa hoja de coca, caminantes que hemos venido explicando, hablando acerca de ella, hoy en día tenemos la gran fortuna y gusto de poder conocerla en muchas otras versiones. Se ha quitado ese traje oscuro que por mucho tiempo nos dijo el comercial que era una mata que mata, y pues la verdad la mata que mata hoy en día se ha convertido en bebidas, se ha convertido también en momentos de compartir conocimiento por medio también de las comunidades indígenas ancestrales que nos han demostrado que la hoja de coca, aparte de ser una medicina, es también un superalimento, como el alimento que en este momento quiero compartirles aquí a los compañeros. Un delicioso vino de hoja de coca producido por Entiguap, elixir amazónico. Y quiero pedirle aquí el favor
Andrés, mientras Felipe prueba este vino, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa esta botella para usted? No estamos con esto diciendo que la compre ni que adquiera este producto, pero escuche esta historia para ver si amerita que esta botella esté en su casa y usted pueda contar una historia a través del vino y que ya las personas que vayan a su casa se enteren de que la coca no es la mata que mata, sino es una oportunidad de crecimiento empresarial local, de medicina y de muchas otras cosas que inclusive les vamos a compartir también, pero en el compendio de toda esta información. Vea, llegó un parcerito acá que están regañando. Entonces, ¿qué significa esta botella para usted, Andrés? Pues para mí la resignificación de la planta, en realidad, es revivir esa historia, eso que venimos hablando, eso que venimos siendo. Somos herencia de algún modo cocalera, y hay que entender esto, dejar esa concepción del cocalero como algo negativo, dejar de ver esto como una parte mala de nuestra historia, sino que hay que entender que es fundamento y hace parte de lo que somos actualmente. Sin esto, sin la coca, no seríamos lo que somos en la actualidad. Y esto también es un esfuerzo familiar desde hace muchos años, que lleva alrededor de 30 años, desde un proceso de sustitución de cultivos ilícitos y resignificación también con la planta, porque aparte de acabar con ese pensamiento extensivo de vamos a tumbar y vamos a tener hectáreas de coca, ya se hace de una forma un poco más amigable, y aparte de eso también se hizo el aprovechamiento de frutos amazónicos, que son uno de los grandes potenciales que tenemos acá en la Amazonía, y nos ha dado pie para entender las dinámicas propias de nuestra región, porque a pesar de que somos amazonas, tenemos un desconocimiento regional de que somos parte de la Amazonía. Todavía tenemos un concepto muy llanero, muy como si fuéramos parte del meta, y creo que esto es también es apostarle a eso y a entender y a resignificar realmente lo que somos como Amazonía. Es encontrar precisamente esa identidad y ojalá, y este mensaje va directamente a las personas que toman decisiones sobre estos territorios, que es necesario que se acerquen para que entiendan la identidad y que piensen y que se den cuenta que las alternativas para estos territorios no se basan en la represión ni en la fumigación, sino más bien en escuchar atentamente cuáles son las riquezas de estos territorios para potenciarlas. Entonces sería muy interesante, desde aquí lanzamos la propuesta, que en vez de pensarnos en firmar contratos con países extranjeros para que vengan a acabar por medio de la fumigación estos territorios, ¿qué pasaría si este vino fuera impulsado y se convirtiera en una mega empresa amazónica en donde no solamente sea la coca, sino los frutos del bosque, sino el chontaduro, el borojó, las materias primas que son los frutos que nos regaló esta tierra amazónica, que no son las cabezas de ganado, que no son los procesos ilegales de otras plantas que nacen en este suelo, las soluciones ni tampoco es el deber ser de esta tierra, sino el deber ser es poder escuchar estas historias, apoyarlo, potencializarlo por medio del turismo, por medio de la compra de una botella de estas, usted lo puede hacer, o al menos difundiendo este contenido para llegar hasta los oídos oportunos y que entendamos que las alternativas están, por ejemplo, en fomentar la empresa, en fomentar estos procesos por medio de una inversión direccionada, con un propósito comunitario real en donde se desarrollen proyectos que nos potencien realmente y que no se quede en el discurso. Sneider, yo quisiera preguntarle a usted en este momento cómo describe su territorio, su entorno. Miraflores es uno de los municipios con más dificultades de accesibilidad en el departamento del Guaviare. ¿Cómo lo ve usted hoy en día y cuál sería su llamado para que la gente comprendiera que es un territorio que ya ha superado diferentes retos y que hoy en día, de cara al futuro promisorio de este cuidado generalizado por la Amazonía, tiene? Entonces, ¿usted qué opina hoy en día de su tierra y cuáles son esas riquezas que a usted le gustaría potenciar de su territorio? Miraflores, Miraflores está en un proceso de rehabilitación por todo el tema del cultivo ilícito de la coca, también de las pieles del tigrillo, del caucho. Miraflores en este momento es un municipio que quiere salir adelante.
un municipio que verdaderamente hace falta apoyo por parte del gobierno para impulsar emprendimientos, porque emprendimientos hay, pero digamos no hay el recurso para poder seguir impulsando estos productos. Porque como lo decía usted, también se manejan los productos amazónicos, vinos y otros productos. Solamente que no hay como que ese apoyo por parte del gobierno para poder impulsar y ser una empresa y cambiar, digamos, la estigmatización, ¿cómo es? Estigmatización de que es un municipio de coca. No es un municipio de coca, es un municipio que quiere salir adelante, que cuenta con los recursos, pero es difícil sacar el producto de esta zona. Pero se puede. En este momento estamos sufriendo, digamos, por un juez que nos cerró la vía, la única vía que nos beneficia para poder sacar los productos de este municipio. Porque verdaderamente hay dos opciones para entrar al municipio. Una es por vía aérea y la otra fluvial. Pero no es muy constante porque pues cuando el río se seca no hay alternativa para poder entrar y los productos no llegan muy a menudo y por vuelo es bastante costoso la entrada de los productos. Y imagínense si es caro entrando los productos, imagínense si es sacar productos del municipio. Entonces eso baja mucho la moral, sacar estos productos desde este municipio. Pero sí verdaderamente se necesita un apoyo grande del gobierno que apoye más al municipio, que invierta un poco más. Miraflores no es territorio ya de coca, es un territorio que quiere salir adelante y con nuevas oportunidades y salir adelante. Ya queda muy poca gente, muy pocos muchachos, porque no ven las oportunidades. Miraflores está quedando solo. Y yo creo que es la hora de que, pues, que se impulse, que nos ayuden mediante proyectos o que inviertan en Miraflores para que vuelvan estas personas e inviertan en sus conocimientos, en sus emprendimientos y que puedan salir adelante y tener una tranquilidad y mostrar lo que tiene Miraflores, lo bueno. Lo que empezó como un ejercicio de co-creación para entender cómo debían divulgarse todas las noticias que desde la Amazonía hablaban sobre delitos ambientales, se ha convertido en este espacio, en este círculo, en un círculo en el cual y bajo varias jornadas y de sesiones en las que logramos llegar a acuerdos sobre cómo debían difundirse toda la información acerca de los delitos ambientales, concluimos en que uno de los ejercicios que debía hacerse era este precisamente, la dignificación del territorio por medio de las personas que lo han habitado desde que nacieron, por las personas que tuvieron que caminar a la escuela con la zozobra de que iba a pasar una avioneta fumigando, con la zozobra de que en cualquier momento iban a estar en medio de una confrontación de grupos armados. Desde ahí yo creo que es importante que empecemos a hablar sobre delitos ambientales, empezando a encontrar cuáles son esas historias que le dan piso, que le dan base a una problemática que hasta el día de hoy aqueja a este país, a Colombia. Si usted nos está viendo desde otro territorio, desde otro país, es importantísimo su aporte. Aquí abajo usted puede hacer las preguntas que considere. Ahorita mientras hablábamos, quizá usted le surgen muchísimas preguntas. Estamos dispuestos a abrir un espacio vía Zoom, un espacio en el que estas mismas personas que están acá pueden responder sus inquietudes o escuchar sus mensajes. Así que si vemos una considerable cantidad de comentarios que deseen tener una interacción mucho más cercana, abrimos ese espacio. Está en sus manos que podamos hacer de este ejercicio algo mucho más interactivo y que nos cuente también si usted aprendió algo durante estos minutos de podcast, que quizá ya también van a ser más de la hora, quizá, tal vez. Y queremos finalizar precisamente este espacio siendo muy concretos y diciendo cuál considera cada uno de ustedes que es el paso a seguir. Si ya entendimos un contexto, si ya visualizamos una problemática y si ya emprendimos con alternativas en pro de la dignificación de este escenario, ¿qué es lo próximo?
¿qué vendría? Habría que corregir el vocabulario, habrá que venir a visitar este territorio desde Caminantes, es nuestra apuesta, y es que la herramienta más poderosa de conservación ambiental y de desarrollo social se llama turismo comunitario, eso no tenemos la más mínima duda. Pero para ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es el paso a seguir? Y arranco por Jorge. Muy interesante esa pregunta y yo considero que se puede abordar de distintas maneras. Uno es de la institucionalidad, de cómo vemos estas leyes que en vez de aportar y ayudar a esa construcción de la comunidad, entorpecen, como hemos visto, las leyes que se generaron, lo que hizo generar fue más pobreza y una persecución por los campesinos. Y es empezar a ver precisamente ese campesino como ese constructor de paz y de cómo él a través de esas alternativas que le ofrecemos puede generar ese progreso en el territorio. Entonces entendemos que ya existe el cultivo y en vez de las opciones de que queden radicales hacen que se implementen. ¿Por qué no buscar la legalidad de ya esos cultivos que tenemos y quitarle esa ilegalidad y quitarle ese apoyo que tiene el narcotráfico para la construcción de la base de coca? Porque es eso, entender que la coca no es una planta mala, sino es una planta sagrada para muchas comunidades, sino también como una opción para progreso, como lo hablamos, como el vino. Entonces, entender, apoyar estas iniciativas, entender que estas personas que tienen un cultivo de coca no son narcotraficantes ni son delincuentes, sino son unas personas que están buscando una opción de progreso y de sustento para su familia. Y es eso, borrarnos un poco ese concepto de la coca mala, apoyar desde las instituciones a leyes que aporten al progreso de esos tipos de cultivos y apoyar esas iniciativas comunitarias y sociales que nacen a base de esos cultivos de coca y de esos frutos amazónicos. Ninguna mata. ¿Les parece? Pipe, ¿qué hay por hacer? Mucho. Yo creo que este es un territorio en el que todavía podemos moldear, ¿sí?, la economía, podemos moldear la misma sociedad que habita esos territorios, que ha venido viviendo, y ya lo hemos dicho durante este espacio, este podcast, hemos venido viviendo una transición de problemáticas y hoy, más que años anteriores, vemos ya una luz al final del túnel, como se dice, vemos la oportunidad y ha sido mucho de las generaciones que somos más amazónicas, porque también un contexto nuestro es que muchos de los que están aquí, o nuestros padres, nuestros abuelos, no eran del Guaviare, llegaron en un proceso de colonización, pero nosotros, muchos de los que estamos ya hoy aquí sentados, sí somos hijos del Guaviare, sí somos amazónicos, por ende hay un sentido de pertenencia mayor. Por eso surgen productos como el vino, como las galletas, como las tortas, y así sucesivamente muchos otros productos a partir de la materia prima de la coca. ¿Qué necesitamos hoy? Y es algo que hemos venido trabajando ya con urgencia. Ya tenemos unos modelos y unas apuestas de emprendimientos claros, que inclusive son viables. Hoy necesitamos de esos mismos aliados que dicen somos una alternativa para el mundo, que nos creen canales de comercialización. Así como nos venden el Guaviare como un sitio turístico, la idea es que estos productos puedan estar en la mesa de ustedes, allá en la ciudad, en el país donde nos están viendo. Y de esa manera evitar que hijos del Guaviare y que esos mismos padres que alguna vez vivieron la coca y que hoy todavía algunos anhelan volver a tener ese auge de la coca porque no han encontrado otra oportunidad de vida, puedan decir del emprendimiento de mi hijo, de mi nieto, podemos vivir todos. Queremos conservar el bosque, por supuesto, porque esa es una gran prioridad, pero nuevamente, si solo es represión y no es oportunidad, seguirá siendo otro conflicto socioambiental que nos afecte a todos. Entonces, yo sí creo que más allá del turismo, que también lo comparto, del turismo comunitario y de naturaleza, tiene que haber canales de comercialización internacional para que estos productos estén en la mesa de cada uno de ustedes y ustedes sepan que al tomar, al comer, al probar, al gustar o al inclusive echarse un producto de belleza, sepan que están aportando a cuidar la selva y a que familias no tengan que retornar al conflicto, a la muerte y a las drogas para poder tener un sustento en su casa. Completamente, y es que las problemáticas de este país no se solucionan yendo a las urnas cada 4 años a llenar un tarjetón y decir, listo, en tus manos entrego mi país, miremos a ver qué pasa. Hay muchas opciones para poder aportar y poder realmente vivir en un país que sea potencia de vida, que sea potencia de paz. ¿Usted qué opina, Andresillo? Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a desdibujar es esa noción o ese concepto de la Colombia profunda. O sea, el pensar en Colombia profunda, zonas rojas de conflicto armado,
Eso lo único que ha logrado es que nos distanciemos más como personas. Lo que ha conseguido es que las personas de Bogotá o los lugares centrales piensen en estos lugares como lugares muy apartados, muy desolados y con poco desarrollo. Creo que si empezamos desde ahí, podemos generar esa unidad comunitaria, que creo que es algo también que nos ha nutrido y nos hemos dado también con lo que hemos realizado, la red de creadores de contenido de valor, las alianzas y el trabajo comunitario que también hemos venido haciendo, porque nos hemos dado cuenta en el proceso que hemos venido encaminándonos y entendiendo también el país y las nociones propias de nuestro territorio, que realmente en la unidad está la fuerza. Si nos unimos como territorio, claro, obviamente las instituciones necesitamos apoyo de otras instituciones y de otros entes, pero todo inicia desde lo comunitario, ¿sí? Como nosotros como comunidad empezamos a entender lo que tenemos y con lo que contamos, la riqueza propia de nuestro territorio. Porque si hay desconocimiento, van a venir otras personas de afuera y van a tomar lo que es nuestro. Y esa no es la idea, porque si nosotros no tenemos esas nociones propias, realmente no entendemos, es nuestra madre, es entender que ese territorio es nuestra madre y todos queremos ver a nuestras madres bien. Todos queremos que nuestras madres estén saludables, todos queremos que nuestras madres se sientan queridas. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con el territorio, con nuestra madre Guaviare y Amazonía como tal. Y Sneider, ¿qué le queda a usted por decirle a la gente que está viendo este producto y que se pregunta cómo puedo aportar, qué puedo hacer sin necesidad de que se lo diga un tercero? ¿Usted qué considera como un líder joven, un líder social en su territorio? ¿Qué esperaría usted que evolucionara en Guaviare ya a nivel departamental? Esperaría que verdaderamente pues que apoyaran un poco más estos departamentos que prácticamente están aislados. Yo creo que nosotros, las personas, nos sentimos bien si tenemos al menos un plato de comida en la casa. Para tener el plato de comida en la casa necesitamos un recurso. Nosotros tenemos un conocimiento, tenemos emprendimiento y nos podrían apoyar con esos emprendimientos para nosotros no damnificar a nadie más, sino poder nosotros sustentarnos y poder salir adelante. Pues es precisamente este ejercicio en el que concluimos que definitivamente la prevención de los delitos ambientales es tarea de todas las personas que habitan este planeta, porque si es de aquí, de donde salen los recursos hídricos para las grandes ciudades de Colombia, si es de aquí, de donde sale el plátano que quizá usted está probando en otro país de Europa, pues es momento de tomar conciencia y de prevenir esos delitos ambientales apoyando estas cadenas de jóvenes, de colectivos de comunicación que se están dando la tarea de resignificar su territorio por medio de las alternativas y las oportunidades. De modo que así finaliza este podcast, un ejercicio maravilloso en donde conjuga la tulpa, la maloca, el círculo de la palabra y una cantidad de personas que están haciendo de las comunicaciones una verdadera herramienta de transformación. Pues eso es, caminantes. Muchísimas gracias de verdad por estar durante este tiempo escuchando estas historias, porque sentimos que es la única forma en la cual podemos sensibilizarnos y tomar acción. De modo que, muchachos, esa copita que les pasé hace un momento, por favor levántenla. Ya se la tomaron, ¿cierto? Sí. Señores, Queremos llenarla. por favor, Es que está delicioso. para un brindis amazónico, para un brindis que promueve la dinámica del territorio en torno a los cultivos que nos ofrece esta tierra, que no son los que nosotros queramos sembrar, sino los que la misma selva se encargó de producir, de poner durante tantos años. Así que a su salud, muchas gracias por haber visto este podcast, enterarse de todas estas historias y por favor vayan, sigan las redes sociales de todos estos muchachos. Si les causa curiosidad saber quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, ya saben, Maloca Joven, La Chagra Estudios, Pipe Cuida, Caminantes, Dignidad Estéreo, ahí ustedes van a poder encontrar el trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Nosotros somos un parche de amigos que desde el año 2020 estamos co-creando historias y alrededor de una buena copa siempre será bueno contarlas. Salud y nos vemos en una próxima Caminantes, porque el tercero eres tú. Muy bien, muchachos, saludcita, saludcita. Bueno, esto se acabó. ¿Otro más? ¿Y que no me dieron nada? Fuera del aire.
Qué bueno, muchachos. Qué bueno.